Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. ¿Sabe usted, Miguel Ángel, pasa cuando quieras, que la gente te conoce, no va a pasar nada. Crúzate por la pantalla, pero además con... así, Miguel Ángel Quintana Paz. Oiga, un filósofo es un filósofo. Además es un filósofo no homologado, con lo cual, bueno, digo, ¿sabe usted que se ha muerto Chuck Norris? El actor norteamericano Chuck Norris, célebre, entre otras cosas, por sus papeles de hombre duro y sentencioso. Con tal motivo han corrido por las redes innumerables memes sobre el personaje, glosando esta singularidad suya, ¿no? El que más gracia me ha hecho a mí es uno que llega Chuck Norris al cielo y sale Dios a recibirle. Y le dice Dios, hola Chuck, soy Dios. Y él contesta, eras. Bueno, pues hoy ha hablado María Jesús Montero. Y María Jesús Montero es, digamos, nuestra versión de Chuck Norris, pero oiga, sin tantos méritos. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hoy María Jesús Montero ha venido a explicarnos que tanto quiere el Partido Socialista Andalucía que ha cogido a la mujer más poderosa de la democracia española, que es ella, y se la ha puesto como candidata. Más allá del asunto Norris, este tipo de declaraciones, de confesiones, en el calor de la... me parece que son extremadamente relevantes porque demuestran que estamos en manos de gente con muy poquita cabeza, con muy poquito fondo, si quiere usted, con muy poquita alma. Es gente que con toda seguridad es diestra en el arte de intrigar, de apuñalar, lo que es la política politiquera, ¿no? Pero que alguien se muestre a sí misma como un regalo para el pueblo y que se considere la mujer más poderosa de la democracia española, sobre todo cuando has dejado detrás lo que vienes dejando, es llamativo. Demuestra que siempre tuvo razón aquel adagio popular que decía, si quieres conocer a Periquillo, dale un carguillo. Otro periquillo ha sido el responsable de Adif, que ha comparecido en la comisión correspondiente y que ha reconocido que efectivamente se trucó el informe de la vía, que si no había tal... pero chulo, porque aquí manda él. Como su jefe, como Óscar Puente, que es esencialmente un chulo convertido en política. Y paro aquí, porque si seguimos hacia arriba, ¿en manos de quiénes estamos? Generalmente nos quejamos de que tenemos políticos incompetentes, que no tienen experiencia de gestión, que no han trabajado nunca en el sector privado. Oiga, en la historia de España ha habido políticos que esencialmente se han dedicado a la política, que esencialmente se han dedicado al sector público, ya sea la vida universitaria, ya sea etcétera, y que lo han hecho muy bien, porque tenía sentido político y eran perfectamente conscientes de su responsabilidad, de su vocación de servicio y de que el objetivo era el bien común y que el mejor modo de hacer todo eso es confiar en los que saben para las cuestiones técnicas y, en su caso, llevar las directrices políticas y si algo sale mal, ser responsables. Y se nos vienen a la cabeza, desde finales del siglo XIX, muchísimos de este carácter. No, el problema no es que sea gente que, ¿cómo decir?, que sean profesionales de la política, etcétera. Eso puede ser un problema. Pero el problema real es que es gente sin ningún fondo. Es gente muy mediocre, es gente muy menor, es gente que efectivamente llega a un puesto de vicepresidente y se cree que es Chuck Norris. No sé yo si a esta saldrá Dios a recibirle. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias y de verdad que lo de Montero es una cosa. Bueno, en fin, bueno, lo veremos y veremos más historias también. Están apareciendo lo de sacude aquello que decía Hugo Chávez. Aquí huele a azufre. Bueno, el que huele a azufre es Zapatero. Todo lo que va saliendo de los cupos de PDVSA. Le ha explicado al juez, se ha filtrado ya y más que se filtrará, cómo funcionaba el sistema de los cupos de petróleo. Uf, bueno, hablaremos de eso y de más cosas. Titulares. Bueno, María Jesús Montero, que tiene ya demasiadas manos en el fuego, ¿eh? O sea, ya se abre la Fiscalía Anticorrupción, ya va a actuar contra su ex número 3, que es ese señor que ofrecía, ¿cómo decir?, regalos fiscales a cambio de una mordida, claro. Hacienda te va a pedir a ti 250.000 euros que con el recargo, que no sé qué van a ser, pero si me das 25.000, así. Es alucinante.
Pero vamos a ver, la responsable político de esto es María Jesús Montero. Claro, pues ahí la tiene usted, como Chuck Norris. Como Chuck Norris, el chinorris que decía Carmen Sevilla, la sin par Carmen Sevilla, en la campaña andaluza. Campaña que, como usted sabe, las elecciones se adelantan, a unas pocas semanas es cierto, pero dicen que porque Juanma Moreno Bonilla, que es un hombre que confía extremadamente en las encuestas, ha visto que estas le favorecen. Es interesante porque dicen los que saben de esto, generalmente de la paposfera, que es por su adecuada gestión del accidente de Adamuz. Y yo me pregunto qué ha gestionado del accidente de Adamuz este caballero. Pero bueno, todo esto son construcciones de prensa que habrá que ver si luego pasan efectivamente al voto popular. Lo de Adamuz, efectivamente, todo es cada vez peor, cada nueva cosa que averiguamos es cada vez peor, cada nueva intervención de los responsables técnicos y políticos del asunto es cada vez más insultante y ahí sigue habiendo 46 muertos. Van a acabar todavía más despreciados que los 230 de la Guerra de Valencia. Es una auténtica vergüenza, así que lo contaremos y me parece, por cierto, que la semana que viene o la siguiente tendremos a Ignacio Gil Lázaro, añejo contertulio de esta casa, como usted sabe, y que es el portavoz de Vox en la comisión de la DANA en el Congreso, para que nos cuente lo que está soltando por esa boquita. Porque nadie está reconstruyendo en los medios ya lo que ocurrió, pero lo que se deduce de todas esas declaraciones es que aquí más de uno debería ir a la cárcel y no es mazón. Luego, mire, esto ya es un poco un grito, ya está bien. O sea, la que ha montado el gobierno en Sagunto con el tema de una cofradía donde no entran mujeres, ¿por qué no nos dejáis en paz? O sea, ¿a vosotros qué más os da? Ya está bien, ¿no? Venga, a profanar el valle, a quitar santos de todas partes. ¿Por qué no nos dejáis tranquilos? Vamos a contar esta historia, lo de Sagunto es la última, pero sobre todo lo que demuestra es la incapacidad de este gobierno para entender que la gente haga lo que le dé la gana. Pues estamos bien, lo veremos. ¿Se acuerda usted que contamos aquí, entre otras cosas, el terrible asesinato de Quentin de Gand en Lyon a manos de la extrema izquierda francesa? Bueno, pues esta vez han sido hinchas ultras comunistas del Celta de Vigo los que han sufrido eso que se llama violencia multicultural. Vamos a ver, así entre usted y yo y sin que nos oiga nadie, la morisma de toda la vida. Y un apuñalamiento salvaje, ¿eh? Bueno, mire usted, en fin, vamos a contarlo porque, oiga, está pasando. Esta es la Europa real, así que lo veremos. Y lo veremos, pero no sin antes mandar un cariñosísimo saludo a María Ángeles Serrano, que como todos los años nos manda... Mira, Raquel, mira. O sea, mira y tiembla. Mira. Sus torrijas. No pueden faltar en el Gato al Lago a las torrijas de María Ángeles. Así que de verdad, muchísimas gracias de corazón. Ahora daremos bueno, vamos a ponerlas así para que se vean. ¡Ay! Bueno. O sea, es impresionante. Solo verlas engorda. ¡Qué maravilla! Además nos trae María Ángeles libro, La voz del ser, un libro de reflexión poética, que le agradecemos muchísimo. De verdad, gracias de corazón. Y vamos a tratar de que quede alguna para fuera de plato, no sé yo, en fin. Gracias, de verdad. Bueno, todo esto lo vamos a ver y comer con nuestros contertulios de esta noche. Don Jorge Campos, ¿cómo estás? Pues encantado y sobre todo viendo las torrijas de ¿verdad? María Ángeles Serrano, mucho más. Veo que vuelven las buenas costumbres a este programa, con lo cual después de Semana Santa me voy a apuntar yo a traer también diferentes viandas de mis islas. Vale, pero que no sea jueves. El jueves no. Porque es el día que viene Alejo y se las claro. queda todas. No, las traeré el martes. Pero que no se entere. Vale, Las traigo el martes. Mantenemos el secreto. Pero bueno, tiene una pinta lo de María Ángeles espectacular, ¿eh? No, son buenísimas. Hace todos los años unas torrijas maravillosas. Nos las trae además socia del Club de Amigos, además del... En fin. Vamos a ver, no hace falta saber hacer torrijas para ser del club. Pero yo creo que si se hace del club, aprende a hacer torrijas usted solo. O sea, que, en fin. Bueno, maravillosas. Ahora tenemos una buena cuenta de ellas. Jorge, bienvenido, buenas noches. Don José Ramón Fernández, ¿cómo estás? Pues como siempre, encantado. Y además, como la primavera ha venido, todos sabemos cómo ha sido, pues más encantado todavía. Así es que nada, dispuesto a comenzar nuestro intercambio de opiniones. Ostras, es verdad, es primavera. Sí, pero nadie se ha dado cuenta. Yo estaba a mi bola y ni me he enterado. Claro, ahora entiendo lo de María Jesús Montero. Ahora a lo mejor entiende, claro. Sí.
Porque la primavera la sangre altera. Ángela María. Digo, Claro, bueno. José Ramón, bienvenido, buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy buenas noches. La verdad es que viendo estas maravillosas torrijas que, oye, la verdad que cómo nos quieren, ¿no? Los telespectadores. Es una auténtica maravilla. Es una maravilla y es una muestra más, porque la verdad que siempre que vamos por la calle, seguro que todos tenéis la misma experiencia, es una maravilla de todos los amigos y solo espectadores, cómo nos quieren, cómo nos cuidan y cómo nos tratan. Así que nada, encantada de hoy poder disfrutar de estas maravillosas torrijas tradicionales. Tradicionales por completo, sí señora. Y cerrando mesa, don Miguel Ángel Quintana Paz, ¿qué tal estás? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿Tú no eras celíaco? Ni diabético tampoco. De momento lo de diabético, porque me gusta mucho el azúcar, o sea que... Sí, no, hay que hablar con Adolfo para visto por el asunto del dedalico este. Sí, señor, le daremos fuerte. Quiero recomendarle los últimos artículos de Miguel Ángel Quintana Paz. Y además... de una forma muy particular en lo que concierne a ISEP. Ya que está, esto él no lo sabía, pero eso lo digo yo, y él se entera ahora. Vamos a ver, dentro de toda esta movida que han montado de campaña anti-Vox, meter por medio a este grupo de comunicación, meter por medio de ISEP, meter por medio a todo lo que se menea para tratar de mostrar que ahí hay un peligro, para nosotros es uno de los mayores timbres de gloria que se pueden imaginar. ¿No es así? Claro, es como lo de los... en particular me ha llamado mucho la atención lo de los cursos no homologados. ¿Sabe usted lo que quiere decir homologados? Quiere decir que son esos cursos que la Administración les concede, generalmente previo pago, su capacidad para figurar en un currículum como puntos que computan luego pues, para ser, no sé, inspector de correos, cosas de lo más noble, yo digo yo que no. Pero en la Academia de Atenas no había un curso homologado. Y en materia de humanidades, desde hace muchos años en España, la homologación de esos cursos la da la gente que ha convertido las humanidades en España en un funesto campo estéril de pura dictadura ideológica de la izquierda. Es ese tipo de gente que desde la misma universidad reclama que se aplique una ley liberticida como la Ley de Memoria Histórica. O sea que no homologado, por supuesto, porque en España, en materia de humanidades, la única forma de ser libre precisamente es que no te homologuen. Yo no sé si usted tiene edad suficiente para haber vivido aquel tiempo en el que había ancianas señoras que generalmente te miraban así muy indignadas. ¿Cómo se atreve usted a salir a la calle sin sombrero? Pues esto es un poco lo mismo. ¿Cómo se atreve usted a hacer un curso no homologado? Y ves a los periodistas diciendo, ¡ah, no está homologado! No está homologado y Carlos Pollán deja a la novia por WhatsApp. O sea, de verdad. Sí. Por favor, soltándose el brazo ya, de verdad. Joder, a mí nunca me ha homologado nadie y estoy feliz por eso. Bueno, todo esto era una pregunta que yo le hacía a él, lo que pasa es que se me ha disparado el... Sí, puedes hablar. Sí, dos cosas, una en la misma línea, ¿no? O sea, efectivamente, me llamó mucho la atención que más, en este caso, más que los periodistas, era alguno de esto que llamo los despechaditos de Vox, ¿no? Todo el mundo, Vox debe, yo no estoy en Vox, pero todo el mundo que está en Vox debe de disfrutar mucho y sentirse que está aportando mucho, porque en el momento en que sale se vuelven medio desesperados, alterados, empiezan a decir todo tipo de barbaridades, no dejan el tema, se tiran años y años hablando todavía. Yo el otro día lo comparaba un poco como esa gente que se queda enganchado con su primera novia y sigue hablando de ella lustros, décadas después, y es un pesado. Bueno, esto es a lo que recuerdan muchos de los ex de Vox, que no dejan de hablar de Vox, aunque ya están fuera. Pero bueno, en medio de todo esto, pues a alguien se le ocurrió decir que había unos cursos en ISEP que no estaban homologados y que unos cuantos de los participantes, pues es verdad, algunos de los que vienen son personas que han hecho ISEP gracias a... La noticia lo aclaraba, pero claro, en el titular no se veía, gracias a que en los grupos parlamentarios hay partidas para formación. O sea, la gente de los grupos parlamentarios es importante que se forme y entonces hay concretamente un 5% de nuestros alumnos que son parlamentarios y que se aprovechan esas partidas que hay para formación para formarse en ISEP. Y lo que sí que esto lo decían de pasada, lo de que los parlamentarios se pueden formar y se deben formar, en lo que se insistía mucho es que damos cursos no homologados, efectivamente. Y un poco, aquí no añado mucho a lo que has dicho. No, yo decía el otro día que en realidad creer que el pensamiento, que el saber tiene que estar homologado es no haber entendido lo que es el pensamiento, es no haber entendido qué es el saber. Es lisenquismo puro. Especialmente claro. En esta época en la cual esa homologación no es cualquier cosa. La cantidad de exigencias que hace un gobierno autoritario y con pretensiones de totalitario como el que tenemos nosotros, la cantidad de cosas que te exige
para que estés homologado es enorme, con lo cual tienes que perder, nosotros perderíamos mucha de nuestra esencia si tuviéramos que cumplir todos y cada uno de los requisitos que exigen, como de hecho han perdido su esencia, lo has dicho muy bien, la mayoría de las universidades, y justo por eso, porque la gente en las universidades y en su educación previa no encuentra la formación que busca, viene en la ISEP. Luego sería una contradicción que nosotros nos homologáramos cuando precisamente nuestro valor es que damos un producto no homologado y no homologable. Pero por el otro lado, quiero darle también la vuelta. Si nuestros cursos son no homologados, es decir, no tienen un titulito del Estado que luego te da un punto en una oposición y tal, y aún así tanta gente viene a hacerlos, será prueba de lo mucho que vale. Ese es el tema, claro. Este es el motivo fundamental por el que la mayoría de la gente busca un grado o incluso un máster o un doctorado. Los puntitos, ¿no? Yo he sido profesor universitario y reconozcámoslo. Muchos alumnos pasan ahí 4 años, a veces 5, a veces 6, simplemente por estar y porque al final les van a dar un papelito, no por el interés de la materia, ya sea periodismo, ya sea historia, ya sea geología, la que sea. No les interesa la materia, les interesa solo el papelito final. Nosotros nos damos papelito final homologado. Luego es una prueba de que interesará mucho lo que damos. Yo realmente creo una y otra vez, y esta vez me lo confirma, que jamás nadie hará elogios más encendidos de lo que tú haces o de ti que tus enemigos. O sea, a mí cuando me dicen que doy cursos no homologados, ya digo, lo tomo como un elogio por estos dos lados. Efectivamente, no somos homologados ni homologables, efectivamente somos muy brillantes, somos muy exitosos, aunque la gente no viene a por el papelito. Somos brillantes y exitosos por la formación que damos. Y la mejor homologación, valga el término, es que hay alumnos que repiten 2, 3, 4 años en ciclos nuevos. Correcto. Porque encuentran precisamente eso. Y quiero decir una cosa, además, en otros países no lo sé, pero esto es un fenómeno bastante general. En Francia, por ejemplo, desde el ámbito de la izquierda, Michel Onfray, que es un, ¿cómo llamarlo? Un izquierdista nacional, ¿vale? Fue un filósofo que creó una universidad, la Universidad Popular, que es exactamente eso, no homologada, y por eso tiene éxito. Claro, porque la gente va. Porque la homologación, ¿sabe usted quién era Procusto? Procusto era un bandido griego que tenía un lecho, ¿no? Entonces asaltaba a la gente y la tumbaba en el lecho. Si eran más altos que el lecho, les cortaba. Y si eran más pequeños, los estiraba hasta que... Eso es la homologación universitaria hoy en España. La homologación del saber. El lecho de Procusto. Hasta que llegó Teseo y metió a Procusto en su propio lecho. Y ahí se acabó la historia. Hay que ponerle el patrón de ISEP a San Teseo. Pues la verdad es que tenéis mucha razón y a mí no me preocupa nada que los cursos de ISEP no estén homologados. Yo, desgraciadamente, no he podido ser todavía alumna de ISEP, aunque espero serlo alguna vez, pero sí he participado muchas veces en las noches culturales de ISEP y siempre la verdad es que el contenido me ha parecido excelente. Y yo que soy técnico, que no soy del lado de las humanidades, yo creo que por lo que debería estar preocupada toda España no es porque no estén homologados los cursos de ISEP, sino porque no esté homologada la soldadura de una vía, de un tren, que ha provocado 40 muertes, porque hoy en un tren se ha encontrado una fisura importante y que no sepamos el estado real de algo que sí es obligatorio homologar. Porque la diferencia entre las humanidades y los técnicos es que nosotros sí tenemos que pasar un criterio objetivo de homologación. Hoy se ha descubierto que las cajas negras de los dos trenes estaban intercambiadas, las etiquetas. La caja negra de Lirio se creía que era la del Albia y la del Albia se creía que era la de Lirio. Hemos sabido que han desaparecido 40 metros de vías que hoy sabemos que no se llevaron a su sitio. Hemos sabido que se ha manipulado el registro del control de calidad homologado y homologable de las vías en donde se produjo un accidente que ha costado la vida de más de 40 personas. Creo que es hora de que los españoles nos preocupemos de que se homologue lo que hay que homologar y dejar en paz al que puede ejercer libremente, como ISEP, el derecho de formar a la gente que acude libremente. Muy rápidamente, Miguel Ángel, nos vamos... A mí esto es lo que más me preocupa de toda la lata que se está dando con que si hay el enésimo señor que pone un manifiesto que lanza no sé qué insidia sobre Vox, que es que mientras que hablamos de esas tonterías, no estamos hablando de cosas gravísimas que están pasando. Y me pregunto, es obvio que esto le beneficia al PSOE, pero me pregunto, ¿le beneficia también al PP? ¿Por qué
es fundamentalmente en medios afines al PP, donde más pábulo se da esto. Si por culpa de esto no estamos hablando de lo que está haciendo el Gobierno. Es una vez más sospechosa esta connivencia entre el PP y los intereses del Gobierno del PSOE. Le entraremos en todas esas materias, pues zambulléndonos además. Pero antes hemos de pasar por Laura Varela, que nos está esperando para hablar de, además ahora con la guerra de Oriente Medio, todavía con más razón, de la cuestión de la energía. Laura, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. Laura Varela es asesora energética en Comunidad Solar. Comunidad Solar, como usted sabe, desde el principio, y ya son muchos años además contándolo en esta casa, se ha especializado en ofrecer soluciones concretas para el ciudadano de a pie, que esta es la gran clave de Comunidad Solar, para sacar el máximo partido posible de las renovables, de las posibilidades que hay, insisto, individuales, personales, para el ciudadano. Y la verdad es que ahora, tal y como se ha puesto el asunto, es cuando uno ve lo importante que es producir tu propia energía, claro. La verdad que sí. La verdad es que es muy importante. Al final, todo lo que tú produzcas es una parte muy grande que te ahorras de tu factura de la luz y que no dependes de nadie. Hablamos mucho aquí del mix energético y todas esas cosas. Aparte usted un poco eso de la cabeza, porque aquí de lo que estamos hablando es de usted, de su factura concreta en su casa. Que esta es la cuestión. Y a este respecto, una de las grandes innovaciones de Comunidad Solar fue ofrecer eso que se llama el autoconsumo remoto, que consiste en que, aunque usted no pueda poner placas en su casa porque vive en un bloque de pisos como la mayoría de los españoles, sin embargo, sí que puede comprar, por así decir, parte de la energía que se produce en cualquiera de vuestros parques. Correcto. El autoconsumo remoto es el producto estrella que tenemos nosotros en la compañía. Al final es un producto que llega a todo el ciudadano de a pie, también a las empresas, y es un producto en el cual todo el mundo se puede beneficiar de él, ya sea tengas tejado o no tengas tejado, estés de alquiler o no estés de alquiler. Es una manera que estás comprando energía para 40 años, te estás asegurando ese precio de la energía a día de hoy y el ahorro en tu factura. Al final es a lo que todo el mundo vamos, aparte de ser una energía renovable, pero al final todo el mundo quiere ese ahorro en su factura y asegurarse ese pedacito de energía. La cuestión es que ellos tienen parques y usted, iba a decir por así decirlo, la verdad es que no, realmente lo que hace es comprar una parte de la energía que ahí se produce. Parques, por cierto, para los que jamás han arrancado un olivo, cosa que aquí subrayamos muchísimo, y eso es muy importante en el caso de Comunidad Solar, que va a buscar sitios además. Por cierto, cuéntame esto, porque hay una fórmula además que hace que los ayuntamientos que están relativamente cerca de estos parques tengan un beneficio directo a la hora de la explotación de energía que se produce ahí. Es otro tipo de parques. Esto, lo que tú me estás comentando, es una comunidad energética, ¿vale? Estamos abriendo campo a nivel nacional de comunidades energéticas en los ayuntamientos que nos están dejando colaborando con nosotros, y todo ciudadano que adquiera su panel en la comunidad energética, al final es como una instalación en su tejado. Es decir, que el beneficio es mayor porque no tiene que pagar los peajes, es como los tengo en un polideportivo, los tengo en un centro municipal del ayuntamiento o de donde hayan cedido los terrenos, pero el beneficio es el mismo que si yo lo tuviera en mi casa, en mi tejado, pero no tengo que verme el panel en el tejado. Y la verdad es que también es un campo muy interesante en el cual se está abriendo a nivel nacional. Es más complicado, pero se está abriendo campo en ello. Si además quieres tener panel en el tejado, evidentemente ellos también lo hacen. Eso es así desde el principio, claro. Una última cuestión, Laura. Lo de las baterías. Cada vez hay más instalación de baterías, lógicamente, junto a una instalación de este carácter en tu propia casa. Y vosotros tenéis además una gama muy amplia de baterías. Sí, nosotros también tenemos baterías a nivel, si tienes una instalación fotovoltaica, como si no la tienes. Yo vivo en un piso, estoy de alquiler y tengo una batería en mi casa. Al final, si se va la luz, tiraré de la batería. No me quedaré 15 horas como el apagón que tuvimos. O si hay un corte eléctrico, al final la batería se acopla a todo el mundo. Una persona que esté con un respirador, se corta la luz y ¿qué hace?
Exactamente, pues lo que nos pasó a todos, efectivamente. Bueno, a nosotros aquí aconsejamos siempre, como ellos nacieron para atender casos personales, yo lo que les aconsejo es que llamen al 980 28 12 y usted cuenta su caso. Mi factura es esto, pues yo conozco casos en los que les han contestado en Comunidad Solar, pues mire, no toque nada, porque no se lo van a mejorar. ¿Ves? Y si eso es así, claro. Perdón que te corte, pero yo soy la primera que te lo diré. Si no te vale la pena hacerlo, soy la primera que te diré. Espérate y quédate como estás. Y de aquí 6 meses me vuelves a llamar y lo volvemos a ver. Al final hay que ser sincero con el cliente, con el comunero como nosotros lo llamamos, y al final quieres buscar una ventaja para todo el mundo. Y si usted va a llamar, porque va a llamar, recuerde que soy del Toro Televisión, porque tenemos un 10% de descuento, ¿no? Correcto. Durante este mes de marzo, todos los clientes que llamen del Toro TV tienen un 10% de descuento. Vale, ya sea diciendo que soy el Toro o con el código Toro10 en la web, por ahí entran y se lo... Correcto. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. A vosotros por atenderme. Un placer. Chao, adiós, un placer. Hasta luego. Bueno, nos vamos a la policía y a la vuelta a los toros. Nos vamos a los toros con Javier Conde. ¿Por qué? Porque han vuelto los toros a las Islas Baleares. Javier Conde, como usted sabe, es uno de los grandes nombres del toreo arte. Y está detrás de esta recuperación de la fiesta taurina en un lugar donde parecía desarraigada. Pues no, vuelve a arraigar. Pausa y lo vemos. ...22:15, 21:15 en Canarias. Lo de los toros. ¿Sabe usted que en España, porque este país es así, desde hace muchos años hay una feroz campaña antitaurina, no por razones animalistas, de protección de los animales, que esas existen ciertamente, sino muy particularmente por razones de carácter identitario. Es decir, hay partidos que consideran que los toros es una cosa tan españolaza que tiene que ser expulsada de sus territorios. Así hemos asistido a cosas tan portentosas como, por ejemplo, que en el País Vasco, donde, por cierto, uno de los grandes héroes taurinos locales era Johnny Dígoras, aquel de Ribatasuna, ¿verdad? Pero bueno, los toros pasaron a considerarse una cosa muy maqueta que había que echar. En Cataluña lo mismo y en las Islas Baleares también. Es un poco ridículo todo, porque el toreo, la tauromaquia, es fundamentalmente mediterráneo, es Sol, es Francia, es Henri de Monterland, es eso, es ese mundo. Mire usted las plazas de Nîmes, por ejemplo. Pero bueno, aquí estamos como estamos. En el caso de Baleares iban a desaparecer, Jorge Campos. Pero mira tú por dónde no. Efectivamente, iban a desaparecer porque, como bien has dicho, hay ciertos sectores que, no porque les importe algo el toro o el animal, sino porque es una costumbre esencialmente española y había que acabar con ella. Además en Baleares, donde había una afición taurina y ahora se está recuperando tremenda. Yo solo quiero recordar que está documentado que el primer festejo con toros se realizó en enero de 1230 con el régimen I de Aragón. Eso está documentado. A lo largo de los siglos siguieron los festejos taurinos, no evidentemente como los conocemos ahora, pero sin ir más lejos, Baleares tenía 13 plazas de toros en Baleares. Fijas. Sí, 10 en Mallorca, 2 en Menorca y 1 en Ibiza, además de las portátiles. Y en Formentera, hasta no cabía. En Formentera, en los años 70, también se celebraron corridas de toros, novilladas, se celebraron allí. En el año 67 se celebraron más corridas de toros en el Coliseo Balear, en Palma, que en Las Ventas. Qué burrada. O sea, la afición taurina en Mallorca siempre ha sido espectacular. Pues bueno, porque allí gusta y es cultura, es arte, y últimamente ya no ha sido una defensa de esa cultura y de ese arte, ha sido una defensa de la libertad. Claro. Porque la tauromaquia está por encima de ideales políticos. La tauromaquia es cultura, es arte y esencialmente es un ejercicio de libertad. Para el que quiera disfrutarlo, pueda disfrutarlo. Y bueno, y el que os habla lleva también, lo hemos contado aquí muchas veces, muchos años luchando por esta libertad en la tauromaquia, antes incluso de que existiera Vox, y al final sí que se consiguieron hacer las modificaciones legislativas que la señora Armengol pues había hecho lo posible para que ni siquiera los menores pudieran ir a ver las corridas de toros, y al final se pudo eliminar eso y poco a poco vamos consiguiendo que la libertad se abra paso, y sobre todo teniendo la suerte de que empresarios hagan el esfuerzo que están haciendo
pues los hermanos Conde y el empresario Francisco D'Agostino, Ajá. para que vuelva otra vez esa afición que está volviendo. Las plazas de toros, cuando se celebra un festejo, están llenas. Al frente de ese combate precisamente está uno de los grandes nombres del toreo en España, que es Javier Conde. Javier Conde, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, un placer oíros. Lo mismo digo. Bueno, ¿cómo ha sido la cosa del retorno? ¿Cómo ha sido la idea? ¿Ha costado mucho? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, sobre todo el encontrar en el camino una persona con la inquietud y con una memoria de pasado unida al mundo del toro, porque mi socio Francisco de Agostino pues, tuvo una relación profunda con toreros tan importantes como Luis Miguel Dominguín, Palomo Linares, Enrique Ponce, es decir, ha tenido los primeros por relación de amistad personal con su padre, el cual no era un gran aficionado a los toros, pero sí era un gran amigo de sus amigos y era como hermano de Luis Miguel Dominguín y luego con Palomo Linares. Y bueno, al vivir él en la isla, pues empezamos a darnos cuenta por la pasión y por estar continuamente conmigo toreando y acudiendo a festejos en el planeta taurino, pues que verdaderamente había un mundo profundo del pueblo arraigado que estaba dormido y que tenía una fuerza poderosa en la isla de tener dormida pero a la vez protegida la fiesta de los toros, ¿no? Incluso con ganaderías, hay ganaderías en Palma de Mallorca, ganaderías bravas. Y a partir de ahí empezó el camino de soñar en este proyecto, en recuperar la Plaza de Toros de Inca, la Plaza de Toros de Muro, y que no pare ese proyecto, ¿no? El camino va muy bonito. ¿Qué programación tenemos? Es decir, ¿cuántas corridas, cuántos lugares, en cuántas plazas? Bueno, pues ahora mismo la verdad que Francisco, mi socio, me dijo, Javier, creo que la apuesta del año pasado bueno, hicimos algo que creo que fue el recobrar la ilusión del aficionado, pues era presentar por primera vez como corrida de toros en la Plaza de Toros de Inca el legendario Hierro de Miura, con una acogida brutal, con un lleno de no hay billetes, y nos dimos cuenta de que Inca tiene un profundo sentir de protección al toro y de torismo, y Muro es un poco más especial, es más de otro concepto de corrida artista. Y me dijo, este año pues hay que preparar un proyecto desde febrero importante, presentando 4 corridas de toros, que creo que era un hito, ¿no? Presentar en febrero ya una corrida de toros que tenemos el próximo 29 de marzo en Inca, con la presentación y la vuelta pues a la lidia a pie, la recuperación de la ganadería de don Samuel Flores, que todo el mundo sabe el trapío de esas legendarias corridas de la Beneficencia de Madrid, y llevarla a Inca y conseguir que toreros nuevos y un maestro veterano como Paco Ureña, la revelación de David Galván y Fortes se enfrentaran a los Samuel Flores a principio de temporada, a pesar de estar anunciados en Valencia, en Sevilla y en las grandes ferias, y apostar por este esfuerzo en este domingo en la Plaza de Toros de Inca, pues es un reto, ¿no? De ahí pasamos de nuevo a Inca en mayo, el 17 de mayo, con la presentación de Guillermo Hermoso de Mendoza, Marco Pérez y Borja Jiménez, y ahí damos el salto luego a junio con Muro, con una corrida de toros con Antonio Ferrera, que es de nacimiento isleño, la presentación, aunque parezca mentira, de Miguel Ángel Pereira, después de 20 años de maestro de matador de toros, se va a presentar en la Plaza de Toros de Muro, y la presentación de Olga Casado, esta promesa de torero mujer que en la actualidad ha despertado grandísimas ilusiones. Qué bueno. Y cerramos Muro en septiembre con la vuelta y la presentación en Muro, porque la otra vez fue en Inca, de los Miuras, ¿no? Con otra corrida mixta, con un toreo a caballo, con la presentación también de Colombo en Muro, un torero internacional que ha tenido una temporada americana tremenda y que ha matado pues toda la camada Miura en todas las ferias de España, y triunfador en Pamplona con ella. Y Damián Castaño, que el domingo pasado tuvo una actuación memorable en la Plaza de Toros de las Ventas con la vuelta de los Cuadri, ¿no?
Creo que es una temporada en la que se ha apostado totalmente por la protección total de la tauromaquia en la isla y demostrarle que esto no era una anécdota, sino una realidad suprema y que esto es el eco y el altavoz de lo que nos han contado la gente del pueblo, del aficionado, lo que quiere ver el aficionado. ¿E institucionalmente os han dejado tranquilos? No, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Yo creo que la paz ya no existe en ningún lado. Es que bueno, efectivamente. La paz es complicada y si hablamos de tauromaquia y si luego, bueno, pues cometemos el sacrilegio profundo de recuperar algo que estaba dormido y que mucha gente desconocía, lo que acaba de transmitir Jorge, ¿no? Ese pasado tan esplendoroso, devolverlo a la luz y hacer de que esta corrida de Semana Santa, donde las grandes fechas como Madrid, Sevilla y Arles son los puntales del principio de temporada y Málaga se cuele Inca con una corrida de Samuel Flores, eso hace que dé la impresión de que esto está cogiendo arraigo y fuerza y es preocupante. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, Jorge quería hacer una pregunta interesada, con toda seguridad. Por supuesto. Hola Javier, ¿qué tal? Un placer, Jorge. Oye, él no te lo va a decir, José Javier Esparza, porque le da corte, pero que sepas que eres uno de sus toreros favoritos, preferidos y que te sigue desde hace muchos años. ¿Es verdad? Sabía que no te lo iba a decir, por eso te lo digo yo. Y aparte de eso, tú también eres muy modesto y no lo has dicho, pero es que también están apostando por los novilleros y futuros toreros mallorquines. Ajá. Y es que hay mucha afición. De hecho, hace unos meses en Muro les dieron la oportunidad de poder salir en un festejo espectacular que duró un día y fue maravilloso, porque hay mucha afición también de aquellos que quieren ser toreros en Mallorca, y esto que están haciendo ellos con un esfuerzo tremendo ayuda también a todo eso. Con lo cual, yo, Javier, solo darte las gracias a ti, a tu hermano Jorge, a Francisco de Agostino, porque los aficionados taurinos mallorquines, que hemos luchado mucho para poder disfrutar de lo que es puro arte y cultura, vamos a poder ver, por ejemplo, este domingo de Ramos, una estupenda corrida ahí en Inca, y agradeceroslo. Te agradezco, Jorge, el cariño y que te acuerdes de lo que cuesta mucho trabajo de acordarse de aquellos nombres que todavía son desconocidos para la sociedad taurina, y la verdad que hicimos una corrida de doble mañana y tarde con 12 actuantes para que tuvieran oportunidad todos los chiquillos. Esto fue una apuesta profunda por parte de mi socio Francisco de Agostino, que creo que tiene el gran mérito de soñar a diario porque esto verdaderamente tenga la fuerza y la importancia que debe ser. Agradezco que hayáis dado el altavoz del toreo esta noche maravillosa y espero no defraudarle en esta faceta a mi partidario. Un gran abrazo. Javier Conde, maestro, muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa, gracias por estar con nosotros, iremos a Inca y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, un gran abrazo. Gracias. Oiga, mire, hay cosas que se recuperan, ¿verdad? Es que eso te demuestra que no todo está perdido. Incluso cosas que parecían, es imposible, esto ya no va a recuperar. ¿Cómo que es imposible? Es cuestión de voluntad. Con voluntad todo se consigue. En fin. Y además es muy bonito que las fiestas siguen el calendario cristiano, es decir, el que haya corridas de toros el domingo de Ramos. Yo no sé si os acordáis aquel vídeo que había, ¿no? Que le decía a uno, le decía Manuela Carmena, ¿no? Que había hecho aquella esperpéntica cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Decía, hay un respeto, porque en España está la cabalgata de Reyes y después viene la Semana Santa. Entonces, o sea, vamos a ver, vamos a respetar las cosas, ¿no? Yo creo que todo esto, aparte de, por supuesto, defender la fiesta del toro, es muy importante porque es la forma española de vivir el transcurso del año. Es decir, se celebra la Navidad, luego viene la Semana Santa, vienen las procesiones, los toros, las fiestas de los pueblos, todo eso. Y todo esto es lo que de verdad hemos vivido todos y creo que es una maravilla que lo recuperemos. Por eso la Revolución Francesa, nada más llegar, quitó unas fiestas y puso otras. Es que al final la columna vertebral de la civilización, entre otras cosas, es la que pone el ritmo al tiempo. Claro, Sí, es que es así. y cambiamos los nombres a los meses y destrozamos la tradición. Por eso la tradición es un elemento fundamental de la pervivencia de las sociedades. Aquello que viene de nuestros ancestros, nosotros somos responsables de pasarlo a los sucesores. Y eso es un elemento clave. Claro.
Así es que adelante con ello, qué buena idea. Es la identidad. Y esto es una cosa que, por ejemplo, en ISEP se cuenta en otros sitios. Constantemente. En otros sitios no. Está muy bien traído lo de las... De hecho, el calendario cristiano es un calendario no homologado. Exactamente, El exactamente. calendario de la Revolución Francesa era como los nombres de los meses, por ejemplo, aludían al tiempo que hacía. Sí, ¿eh? Los nombres de nuestros meses aluden a Servidor, historia, vendimiario, aluden todo eso. Sí. a distintos componentes que solamente hemos heredado en nuestras fiestas. Pues el Domingo de Ramos cambia a lo largo del año porque cambia la Pascua. Y cambia porque no está homologado con el orden regular, ¿no? Bueno, pues eso es... Todo esto es interesante y yo no sé si Ana Cuartero lo ha hecho adrede, porque seguramente sí, pero me viene muy bien para presentar el siguiente tema, porque justamente de eso de lo que íbamos a hablar, de la histeria gubernamental contra manifestaciones populares iba a decir de fe, bueno, bien, sí, digámoslo, religiosas. Pues como lo que ha pasado en Sagunto, que es para no creérselo, es decir, tienes que andar metiendo ahí el dedito a ver si está homologado, ¿no? Conforme a los criterios ideológicos del gobierno de turno. Cago en la mar. Siglos haciéndolo. Y la gente encantada de hacerlo. No se entere usted de lo que ha pasado, porque no es la única cosa. Y me parece que es muy interesante este debate, porque es uno de esos aspectos donde la libertad real de la gente se pone a prueba, ¿no? Pues Mónica Fuster nos lo cuenta. La Semana Santa de Sagunto es una celebración que data de la Edad Media. La Hermandad de la Sangre Purísima de nuestro Señor Jesucristo se remonta al siglo XV y conmemora su pasión y su muerte. A lo largo de muchos años, el Ministerio de Industria y Turismo, respaldado por varios colectivos, ha tratado de integrar a las mujeres en estas procesiones. Sin embargo, los cofrades se niegan a cambiar la tradición. Y una también de sus peculiaridades es que en todos los estatutos se establece que solo los varones pueden participar y entrar dentro de la cofradía. Pero también soy consciente de que si los cofrades han votado siendo conscientes de que podemos perderlo y ha salido que no, es porque hay una mayoría amplia dentro de la cofradía que piensa que el título es menos importante que la modificación del estatuto. Ante la negativa y varios ultimátums del gobierno, le han retirado el interés turístico a la Semana Santa de Sagunto con el pretexto de que discrimina a las mujeres. Tanto desde el Ministerio de Turismo e Industria ya estamos trabajando en la revocación de esa fiesta de interés cultural porque es evidente que no cumple con unos parámetros mínimos que respeten los derechos humanos y también desde el ámbito del Ministerio de Igualdad y que entiendan que estamos en el 2026 y que no caben en este país, pero no debería caber en ningún sitio, una discriminación hacia las mujeres por el hecho de serlo. Una decisión que algunos medios han interpretado erróneamente. Cuando concluyó en el domingo la Junta General, realizamos la subasta con tan mala suerte de que bueno, pues nos hicieron algunas fotografías y desafortunadamente el periodista, evidentemente al desconocer las tradiciones, ha puesto en la portada del periódico más leído de España que estamos celebrando el resultado de la votación. Entonces nos hemos llevado una decepción al ver que se nos ha dicho que estamos celebrando la votación. Nosotros estamos haciendo una subasta tradicional. Esta no es la primera intervención del gobierno en asuntos de la Iglesia. La intromisión de los partidos de izquierda en la educación concertada ya es rutina. El año pasado Sumar trató de vetar la educación concertada. Este año el mismo grupo parlamentario de Yolanda Díaz, que visitó al Papa en un viaje financiado con dinero público en 2024, quiere prohibir las clases de religión en colegios públicos y concertados. Mientras tanto, dicen sí al programa de lengua árabe y cultura marroquí que se imparte en centros públicos de varias comunidades autónomas como Andalucía, Ceuta o Cataluña. En otra ocasión, el gobierno de Sánchez ya situó a la polémica exministra de Educación Isabel Celaá como embajadora de España en el Vaticano. Es decir, la misma ministra que rechazaba las iniciativas católicas es la encargada de las relaciones entre el gobierno y el Vaticano. Por último, pero no menos importante, Sánchez continúa su transformación del Valle de los Caídos. Tras la adjudicación del proyecto ganador de la Base y la Cruz, que costará 30 millones de euros, la resignificación del valle cambiará por completo lo que un día se construyó como un monumento a la reconciliación. Esculturas como la Piedad, las Virtudes y los Evangelistas no se ven en los nuevos planos. Una ilustración de todas esas cosas que quiere hacer el gobierno para arrinconar al cristianismo y, por lo tanto, a la historia española. O sea, uno escucha a la señora esta Bernabé. Vamos a ver. ¿Acaso se obliga a la gente a estar en esa cofradía?
Yo conozco un montón y además tengo el honor de ser hermano honorario de una de ellas, que es la Cofradía de los Estudiantes de Oviedo. Fuerte abrazo para todos. Pero, oiga, pero uno entra o no y tal. ¿Qué le manda a uno meter ahí el dedito de los derechos humanos? ¿Qué derechos humanos? Bueno, en las mezquitas hombres y mujeres no rezan juntos. Ya. Y aquí no veo a esta señora diciendo que es un atentado contra los derechos humanos, ¿no? O sea, yo creo que esto es de verdad y espero que esa declaración de bien de interés cultural pues la devuelvan. Y si no hay subvención, pues que no la haya, pero yo creo que lo que es más importante es defender esa libertad, ¿no? Esa libertad de asociación, entre otras cosas, ¿no? De decidir quiénes pueden ser o quiénes no pueden ser miembros de la asociación. Y como te decía, yo espero que las camareras de la Virgen de la Almudena sigan siendo todas mujeres. Porque solo nos faltaba que ahora que metan ahí a... Claro, o que vayan a ir con mantilla unos señores detrás de la Virgen Dolorosa en la procesión del Viernes Santo. O sea, es que eso es lo que nos manda... Óscar López, es que Óscar López, en el vestido fondo de camarero es de... lo mismo. Lo estoy imaginando. Es decir, si no puede haber una cofradía que sean solo hombres, que a mí me da exactamente igual, claro, lo siguiente es que las camareras de la Virgen de la Almudena no puedan ser solo mujeres. Y entonces vamos a tener a un tío que quiera venir a ponerse la mantilla y a salir detrás de la Virgen de la Almudena y va a venir a una señora del gobierno del Partido Socialista a decir que es un atentado contra los derechos humanos, pero qué estupidez es esta. Entonces, ahora bien, si lo que pasa es que hay cofradías que han transigido por una subvención, pues entonces también nos lo tenemos que hacer mirar. Es decir, aquí lo que hay es que aguantar. Y si te quitan el bien de interés cultural y te quitan la subvención, pues habrá que salir con y mantenerlo al margen, ¿no? Adelante. Y mantener lo que haces al margen de esa tendencia del poder político. Que me da cosa decir político, porque esto es lo menos político que hay, pero bueno. Esto es intervencionista, pero vamos a ver la parte positiva. Yo creo que la publicidad que han conferido a esta cofradía o a esta organización o a esta iniciativa saguntina... Bueno, tú eres de la tierra, claro. Claro, está muy por encima del pequeño inconveniente de la no homologación, que por otra parte nadie necesita, porque esto se eleva o se remonta a la noche de los tiempos. Por lo tanto, muchas gracias, gobiernos. Volvéis... Digo gobiernos porque me estoy acordando del anterior y del anterior. Es decir, esto es una constante. El intervencionismo ya no es solo patrimonio de la izquierda. Hay otro partido, que se supone que es la oposición tradicional, que no solo no echa abajo la normativa que Zapatero, en su momento, y por poner un ejemplo, levantó con tal facilidad, sino que parece que no tiene un gran interés en que exista una verdadera alternativa de gobierno para echar abajo todas estas normativas intervencionistas necias que impone el Estado y el Gobierno sobre la sociedad. Queremos libertad, no queremos necios en el poder. ¿Y qué es la cosa, Jorge Campos? Sí, a ver, el Gobierno aprovecha cualquier ocasión de poder meter el dedo en el ojo a todo lo que tenga que ver con el cristianismo y sobre todo con el catolicismo. Esto es algo que ellos tienen muy claro y que además es una constante desde que gobierna el Partido Socialista en España. Yo pertenezco a la Hermandad Dominicana. Soy hermano de esta hermandad de Salamanca, lo cual... De además, Santo Domingo. Efectivamente. No, la hermandad dominicana es una cosa de Bono y Begoña. Y eso. No, eso es otra hermandad. Esa es otra hermandad que hacen otras cosas diferentes. Pero no, la de Salamanca es la seria. Es una hermandad que además tiene muchísimos años y es una maravilla y espero poder estar ahí esta Semana Santa y poder llevar el paso de la Piedad, que es una obra espectacular. Bueno, pues, ¿qué narices hace el gobierno metiéndose en las hermandades y en la Semana Santa y en las cofradías? Pues hará lo que tiene que hacer para intentar seguir el curso constante y la obsesión que es pura cristianofobia de ir en contra de todo lo que significa el cristianismo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que va en contra de todo aquello que pueda ser el bien. Porque tenemos un gobierno que está con el mal. Y esto hay que decirlo así de claro. ¿Qué favorece el gobierno? ¿Con qué trata? Dispensa un trato exquisito a todo lo que tiene que ver con el Islam, las mezquitas, autorizaciones para que se abran en cualquier sitio. Muchas de ellas ni siquiera cumplen los requisitos, ni las licencias para hacer lo que hacen. Ahí no hay ningún problema. De las 5 mezquitas que habían en Mallorca en el 2004, ahora tenemos más de 60. Que están abiertas de cualquier modo y circunstancia, donde ya se han detenido en alguna ocasión a un imán por recomendar a los señores que van a ir cómo pegar a sus mujeres sin dejar marca.
Pero para esto no hay ningún problema. El gobierno no dice nada. En cambio, se tiene que meter con una cofradía. ¿Por qué? Simplemente porque es algo cristiano y católico. Si fuera el Islam quien hiciera esto, pues no se preocupe que aquí no pasaría absolutamente nada. De hecho, no dicen absolutamente nada en lo que es una discriminación abierta y un ninguneo de la mujer y un maltrato directo hacia la mujer. Ahí no pasa absolutamente nada. Pero todo lo que tenga que ver con el cristianismo sí, pero porque hay un trasfondo más allá, que es que eso es el bien y este gobierno está con el mal. Entonces, combate el bien intentando, pues bueno, no sé si habéis visto que también hay un debate. Han vuelto a ese debate para sacar lo poco que queda de la religión católica en las escuelas. Sí, efectivamente. Miguel Ángel. Yo quería, bueno, como ya habéis dicho muchas cosas del gobierno, yo quería dar un giro a esto y recordar cuando empezaron estas cosas del feminismo en el año 2017, 2018, empezó a celebrarse el 8M, ese 8M que hace poco ha transcurrido de nuevo, esta vez ya sin pena ni gloria, pero en esos años empezaba a ser multitudinario y justo en aquella época hicieron una entrevista al arzobispo y cardenal Osoro de Madrid. Y le preguntaron por una de las huelgas feministas estas. Se hacía también, el 8 de marzo no solamente era día de manifestación, sino día de huelga. No sé si lo recordáis. Sí. Entonces las mujeres no tenían que ir a trabajar ese día. Yo he trabajado siempre, ¿eh? Yo he trabajado siempre. Sí, pero según los que promocionaban la huelga no teníais que ir a trabajar por, no sé, para conseguir muy bien qué, porque normalmente la huelga es para conseguir un beneficio laboral concreto y esto era todas las mujeres, en todas las empresas, en todos los... Y entonces le preguntaron por esta huelga y por esta manifestación, que tenía un manifiesto de lo más interesante, a este hombre, al arzobispo Osoro. Él dijo que la Virgen María, en su opinión, no dijo lo de mi opinión, dijo tal cual, que la Virgen María se habría apuntado a esta manifestación. La Virgen María se habría apuntado a esta huelga. Entonces, hay que destacar a veces también el despiste profundo, el no enterarse de nada, la ignorancia sobre asuntos de nuestro presente, como está claro que es el feminismo, que hemos tenido que padecer, en este caso, desde parte de la jerarquía católica. El caso de las cofradías es muy bonito porque las cofradías son una cosa que surge de abajo arriba, ¿no? Es que es el tema. Son los laicos los que se unen, hacen cosas... Pero si hubiera ido de arriba abajo, pues posiblemente el arzobispo, si hubiera surgido en Madrid o si hubiera habido un arzobispo como Osoro en Sagunto, pues les hubiera prohibido esto, porque se supone que la Virgen María era feminista. Porque esto significaba, el manifiesto de la manifestación defendía el aborto, por ejemplo, por poner un ejemplo lógico, por otra parte, y defendía, por supuesto, la paridad en todos los lugares. Paridad que, por cierto, el arzobispo, cuando hablaba de esto, no se daba cuenta de que no existe entre los arzobispos, no hay ni entre los arzovispas, cardenales, ni entre los obispos, ni entre los sacerdotes. Y déjate, que no hace ninguna falta, ¿eh? Pues eso digo. No, pero cuando uno se pone a defender las cosas, tiene que pensar, yo es lo que yo hago, cuando yo defiendo algo, lo primero que pienso es si eso me implica a mí. Es un tema muy interesante este que toca Miguel Ángel, porque ¿sabe usted esa ruptura de la que tantas veces hablamos, cada vez más acentuada entre la gente que manda y el pueblo? Claro. En la Iglesia se da de una forma salvaje. Justo mi artículo de mañana prácticamente dice una frase como esta. En The Objective. Sí, dice una frase como esta. Es decir, en general estamos asistiendo en toda Europa, en todo Occidente, estamos asistiendo a una desconexión entre las élites y las personas. A una desconexión también, claro, dado que las élites son las que manejan las instituciones, a menudo una desconexión entre las instituciones y las personas, que no se sienten acogidas, no se sienten reflejadas, ¿no? Excepto, insisto, cosas como las cofradías, que claro, como son instituciones que surgen muy de abajo y que, por ejemplo, votan, que hay más democrático que votar los cambios de estatutos, no que te lo imponga un gobierno, te lo imponga un tribunal, sino que ellos mismos votan sus normas y, bueno, en estos casos no, pero las instituciones, en cuanto que se hacen grandes y un poco lejanas, sentimos mucha lejanía de ellas porque las élites están muy lejanos a nosotros. Esto que ocurre en todas las instituciones ocurre también. De hecho, mi artículo de mañana va sobre la Iglesia Católica, ocurre también en la Iglesia Católica. Oye, pues ahora que entonces, esto hay que destacarlo porque a veces parece, insisto, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, faltaría más, no es una defensa del gobierno, el gobierno está a lo suyo, pero ¿están a lo suyo? Podría ser lo contrario. ¿Están a lo suyo los obispos? ¿Están a lo suyo los cardenales? ¿Están a lo suyo aquellos que deben defender un espacio que no esté dominado por el afán totalitario del gobierno, como son las iglesias, o son las familias, o son los amigos, o son las cofradías? ¿Están a eso? Tenéis 30 segundos por barra. Vamos más allá, Miguel Ángel, bueno, y todos los de la mesa.
¿Ha salido el obispo del lugar, algún sacerdote, párroco o algo a defender a la cofradía? ¿Alguien ha dicho algo? No, no ha dicho nada, ¿verdad? Pero es lo mismo de ¿cuántos sacerdotes van a las manifestaciones pro vida? ¿Cuántos van? A veces ves uno, pobre hombre, que después deben abroncar cuando termina la manifestación. Yo hoy mismo denunciaba en X en lo que se ha convertido, lo que yo conozco de primera mano, el obispado de Mallorca con el obispo Sebastián Taltabull, un hispanófobo abierto, un pancatalanista separatista y un amigo de la inmigración ilegal, donde hace todo lo posible para que cuanto más inmigración ilegal llegue a Mallorca, mejor. Hoy denunciaba en X que Cáritas, por ejemplo, está organizando actos informativos con todos los inmigrantes ilegales, enseñándoles cómo se pueden regularizar de la mano del gobierno de Pedro Sánchez, que es lo más anticatólico que hay. Bueno, esto es lo que está pasando. ¿Qué 30 segundos más largos ha hecho Jorge? No, pero es que es indignante. He de decirte, Miguel Ángel Quintana Paz, que para Miguel Ángel Quintanilla Navarro eres anticatólico, porque según ha publicado en el debate este diputado del PP, lo anticatólico es señalar cuando los obispos se separan de la doctrina del magisterio de la Iglesia y no separarse de la doctrina de la Iglesia y defender el aborto como hace el Partido Popular. Hay en Infovaticana, por cierto, un artículo muy interesante sobre el asunto. Interesante. Es verdad, ¿eh? Es decir, yo me acuerdo de un artículo de Humberto Eco, muy antiguo, muy bueno, que además se podría aplicar a las redes sociales, que era algo así como, ¿perjudica el público a la televisión? Entonces él explicaba, y creo que es verdad, entonces, ¿perjudican algunos católicos a la Iglesia? Sí, no, pero es que ya... La verdad, qué pasada, la persecución de Vox es tal que ahora resulta que somos anticatólicos para el Partido Popular, que ha dicho ya públicamente muchos de sus dirigentes que el aborto debe ser contemplado como un derecho de la mujer, pero el anticatólico es Vox. Por criticar a los obispos. Vale. Eso implica la profunda confusión que tienen, entre otros, mi cuasi tocayo Miguel Ángel Quintanilla. Hay otro Miguel Ángel Quintanilla, Fisac, que es catedrático en la Universidad de Salamanca de Filosofía de la Ciencia y secretario de Estado de Universidades con el PSOE 2 veces, ¿no? Y Muguerza, que era el gran filósofo de la Javier ética, Muguerza, Muguerza, cuando me conoció, me conocía a otro Quintanilla, entonces me conoció en un congreso en Perú, y estuvo todo el congreso en Perú diciéndome que yo era Miguel Ángel Quintanilla king size, ¿no? versión grande, bueno. Pues este Quintanilla, el hombre que para Muguerza, no para mí, sería la versión small, la versión... Sí. Este hombre, claro, es curiosísimo lo que dice la esencia de lo católico... La jerarquía. Es eso, es acatar a la jerarquía. ¿No ha leído el Evangelio? No ha leído tampoco sobre la Reforma Protestante, porque a Lutero lo que le preocupaba al principio no era el Papa, que en sus famosas 95 tesis lo reconoce plenamente, y a toda la jerarquía lo que le preocupa es una cuestión sobre la fe, la justificación, que sería muy larga de explicar aquí. Y solo cuando ve que la Iglesia no acata esto, ya pasa a la Iglesia. Pero la esencia del catolicismo no es la jerarquía, ni es, mucho menos, todavía obedecer a todo lo que salga de la boca de un obispo. Porque de la boca de un obispo, dado que son humanos y dado que son pecadores y dado por lo tanto que son falibles todos, incluidos el Papa, menos cuando el Papa habla es cátedra, que es muy poquitas veces, dado que son falibles, la esencia es equivocarse. Y lo deseable, por cierto, sería que cuando te equivocas y te lo dicen, te corrigieras. No lo que ha hecho el obispo Munilla, que ha cogido una frase de Netanyahu, la ha cortado y la está transmitiendo como si dijera lo contrario de lo que ha dicho. Se lo han dicho 20 veces y él sigue con la frase de Netanyahu en redes. Bueno, o el obispo Cobo, que mintió sobre si había firmado un acuerdo o no con el gobierno a propósito del Valle de los Caídos. Cuando los obispos, que son los encargados de preservar la verdad apostólica, mienten sobre otros asuntos, pero mienten y se mantienen en la mentira, en el fondo están diciendo que la verdad no les importa, y a cualquiera dice, oye, si no le importa la verdad sobre Netanyahu o la verdad sobre el Valle de los Caídos, que de acuerdo que son menos importantes, pero si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho y cómo voy a creerte cuando prediques el Evangelio? Hay que reivindicar la verdad y hay que combatir la mentira, la diga quien la diga, incluso los obispos. Y así fue como Beato de Líbana y Eterio de Osma se sublevaron contra el obispo de Toledo, que se llamaba Elipando, llamándole testículo del anticristo, que es uno de los mejores insultos que jamás se han... ¿Del anticristo? Sí. Testículo del anticristo. Sí, porque Elipando se puso... Y esto lo voy a utilizar en el Congreso. Pero esto lo tiene usted en varios libros míos, o sea que... Vámonos a la publi, que viene a la vuelta hay que hablar de lo de que le ha pasado a unos aficionados de estos de ultraizquierda salvaje del Celta de Vigo, que se han ido a Lyon a celebrar la multiculturalidad. Y a los pobres les han, vamos... La morisma, de verdad que es una cosa tremenda lo de Francia, no nos hacemos una idea. Empezamos a hacérnosla, pero bueno, antes de irnos, ¿tiene usted abrigos de piel? ¿Es de esa gente afortunada? Pues aquí a frío piel, ¿por qué?
Pues porque es el mejor sitio para conservar las acaban prendas de haciendo piel este verano. Llevan trabajando desde 1954, se dedican específicamente a eso, tienen cámaras frigoríficas específicamente pensadas para las prendas de piel, temporada tras temporada las mantienen en perfecto estado, por solo 50 € toda la temporada de verano, o sea que es barato. Está muy bien de precio y de calidad. Bueno, por supuesto, seguro a todo riesgo, por supuesto, servicio a domicilio incluido, frío piel. Es el único sistema que protege realmente las prendas de piel, así que fotopiel, frío piel, 91 326 50 25. A la publicidad y a la vuelta nos vamos a Lyon, con el Celta de Vigo. La cosa es que se sube, 22.54 en Canarias. Seguimos dando buena cuenta de las torrijas que nos ha enviado María Ángeles Serrano. Como todos los años, el Club de Amigos nunca falla. Tampoco falla Paula Cruzado. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues muy bien, darle las gracias a nuestra socia María Ángeles Serrano Torrijo, que la verdad es que vaya torrijadas que nos ha traído, que la verdad es que creo que están espectaculares. Yo me las voy a llevar en papel al bar para mañana desayunar. Bueno, vale. Que si no soy como los niños, me das azúcar por la noche y despego. Así que no. Yo quiero despegar con el Club de Amigos, que la verdad es que gracias a todas las personas que nos ayudan, porque hacen posible que este medio de comunicación siga hacia adelante, porque cada vez somos más, porque sabemos la situación en la que estamos pasando económicamente, pues todos los españoles, y siguen, pues haciendo esas reorganizaciones familiares económicas para poder seguir aportando al Club de Amigos. Así que desde aquí, gracias por hacer posible que sigamos construyendo este medio de comunicación juntos. También, pues quiero informarles, aunque ya lo voy diciendo, pero que vayan cogiendo las agendas, porque tenemos un ciclo de Locos por el Quijote, que la verdad es que la gente está loca por este ciclo, porque está teniendo muchísimo éxito, en el que serán 6 sesiones que empezaremos después de Semana Santa, el 15 de abril, y acabaremos el 20 de mayo. Serán, pues como digo, 6 miércoles de forma presencial y online, en el que, redescubriremos el Quijote de una forma, la verdad es que muy divertida. Vamos a quitar esa densidad de que tenía el Quijote, que todo el mundo lo deja apartado, no, ahora no es el momento, tengo ganas pero no. Pues bueno, ahora sí que es el momento con el Club de Amigos, que a ver, de la mano de José María Benítez nos va a ayudar, pues eso, a pasarlo bien, a saber de dónde, pues todo lo que esconde el Quijote. Y además lo hacemos, se leen una serie de páginas de una semana a otra, luego lo comentamos en público, porque al final el Quijote es un libro que cuando lo lees en público crece. Y nosotros, es un libro infinito. Sí. Es un libro infinito realmente. O sea, puedes estar hablando del Quijote años y años de cada momento, de cada escenario. Sí, yo creo que sí. Hemos seleccionado 6 porque no nos da tiempo a más, pero será todo lo largo y lo que la gente quiera. Pero vamos a empezar con 6 capítulos, que la verdad es que va a tener muchísimo recorrido. Como digo, presencial y online siempre, y que nos llamen al teléfono del Club de Amigos para informarse de todas las actividades y sobre todo para hacerse socio, que es lo verdaderamente importante y lo que hace seguir hacia adelante a este medio de comunicación. Y ahora, y aprovechando que Paula está aquí y ella no lo sabe, anuncio yo, ya verá usted qué cara pone, presentación de mi libro Reiniciar España en el Club de Amigos. ¡Bien! Sabes que eso es una buenísima noticia siempre. No lo sé aún. Está ya en preventa. Tenemos la portadita, ¿verdad? Está ya en preventa y usted ya puede pedirlo donde quiera, en Amazon, en su librería, en fin. Reiniciar España, de la farsa del globalismo a la revuelta de las naciones. ¿De qué va? Pues esta noche aquí hemos hablado ya varias cosas que van precisamente de lo que es, pero fundamentalmente el mundo cambia a toda velocidad, se reconfigura y nosotros estamos aquí mirando... Como pasa por delante de nuestros ojos. Sí, y a María Jesús Montero. O sea, hay que reiniciar el país. ¿Cómo? Bueno, pues para eso hay que hacer una crítica previa de cómo hemos llegado hasta aquí. De eso va este libro, Reiniciar España, que presentaremos en el Club de Amigos en algún momento de mayo. Claro, fenomenal, pues que también se pongan en contacto con nosotros para esa preventa y que lo hagan a través del Club de Amigos, así se lo llevan firmado. Pues también. 91 616 y hacemos un 2 por 1. 2464, Paula, gracias. Gracias a vosotros siempre. Mire, una cosa que se habla en este Reiniciar España, entre otras cosas, es del problema de la fragmentación cultural en Europa,
que es terrorífico. Y en los países donde ya han aparecido comunidades cerradas extraeuropeas, sencillamente se hace ingobernable. Lo hemos visto en parte de Alemania, muy particularmente en Bélgica y en Holanda, muy particularmente en Francia. En fin, bueno, en Francia, en Lyon, le pasó una cosa abominable a un grupo de ultras de fútbol, de estos que son de extrema izquierda y tal, del Celta de Vigo. Pero no deja de ser una historia interesante. Pues esta es la misma gente que a ti te llama facha cuando dices que eso no puede ser. A ellos les pasa después. Y me parece que esto hay que consignarlo. Y Yago Soler nos cuenta esta historia. Son imágenes de la ciudad francesa de Lyon. Ultras del Celta de Vigo se pelean con los radicales del Olympique antes de la eliminatoria de Europa League. Los gallegos de ultraizquierda y los galos de ideología opuesta montan una auténtica batalla campal en la ciudad francesa. Muchos vigueses quedan dispersos, creando situaciones de peligro incluso en el transporte público, tirando cerveza a la gente. Uno de ellos queda rezagado en un peligroso barrio multicultural de Lyon. Es rodeado por inmigrantes, según afirman medios franceses, y un magrebí le baja los pantalones y le clava un arma blanca en el glúteo. El español es trasladado al hospital con pronóstico leve. La pelea se trasladó también dentro del estadio con lanzamiento de bengalas. En las últimas semanas, Lyon ha sufrido varios altercados ideológicos, incluso mortales, cuando miembros de ultraizquierda relacionados con la agrupación política Francia Insumisa asesinaron a Quintin, un conservador francés. Si esto fuera un caso aislado, como se dice, no lo contaríamos. Es cotidiano. Sabe usted que había un historiador y politólogo del King's College de Londres que hablaba en un artículo que ha hecho mucho ruido este último año de una guerra civil en Europa. De no una guerra civil como las que hemos conocido hace un siglo. Este tipo de guerra civil. O sea, sociedades que están rotas y que empiezan a matarse entre sí fundamentalmente porque son sociedades distintas, viviendo en un mismo lugar. Y pues esto hay que contarlo porque algo habrá que hacer, digo yo. Pues, que por mí, vamos a ver, rectifícame si me equivoco, yo creo recordar que fue Bismarck el que dijo prefiero la injusticia al desorden. Fue Goethe. Pero Bismarck estaría de acuerdo con toda seguridad. Claro, pero Claro. Hemos llegado al punto en que lo más importante es mantener el orden de la sociedad, porque de lo contrario los más fuertes asaetean a los más débiles, los destrozan, los machacan, los matan, y la policía no interviene para ponerse en medio. Se retiran simplemente, y esto lo hemos visto también en Pamplona y lo hemos visto en alguna otra ciudad vasca con alguna manifestación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues está ocurriendo que los violentos, por llamarlos de alguna manera, se han movido con lenidad absoluta en las últimas décadas, y no digo lustros por si nos está escuchando el señor ministro. ¿Qué ocurre? Pues que se han hecho más valientes y ahora utilizan armas mortíferas para acabar con la gente. Bien, es verdad que en este caso los de enfrente utilizan prácticamente los mismos métodos, pero es que al final van a pillarnos entre medias a todos los demás, que no somos protegidos por las fuerzas del orden y que nos enfrentamos al caos. Así es que lo que está habiendo en Europa, y ahora hago la lectura general, es que hay una serie de fuerzas nacionalistas, soberanistas, que se están enfrentando al caos que está siendo inducido por el desorden institucional que prevalece. Se patentiza en las instituciones y se sufre a pie de calle. Y esto tiene que terminar. Ibas a decir, Ana, cuando hemos sacado el tema. sí, bueno, que es verdad que estas imágenes son muy alarmantes, pero yo quiero recordaros que hemos tenido aquí en Madrid un fin de semana negro, en problemas de Sí, ¿verdad? agresiones de arma blanca, pandilleros, bandas latinas, es decir, hay problemas en Francia, pero tenemos problemas y problemas muy graves por la proliferación de bandas criminales en Madrid. Todos los fines de semana hay peleas de pandillas, hay agresiones a la policía, el metro de Madrid es lugar de encuentro de bandas criminales para peleas entre ellos o para organizarse y salir, y se le presta muy poca atención. Es decir, las chicas en el metro tienen miedo. Y esto no es solo los marroquíes, es que en Madrid ya hay bandas criminales muy organizadas que controlan determinados espacios públicos, canchas de baloncesto, parques públicos, en los que cobran incluso para que tú, si tú quieres ir allí y jugar al balón, te cobran. Y esto es conocido, esto es sabido,
y no se le está poniendo coto a este problema ni se están tomando medidas de verdad eficaces para luchar contra esta proliferación de bandas criminales. Es una... Sí, no se está hablando de ello porque hay un cálculo, a mi juicio, bastante erróneo por parte del Gobierno de Madrid, del Gobierno de Ayuso, que es el hecho de que si pones de manifiesto que hay problemas efectivamente con bandas latinas, bandas, bueno, mal llamadas latinas, porque no vienen del Lacio, no vienen de Roma, sino que vienen de Iberoamérica, pero claro, vienen de una manera masiva, vienen de una manera, por lo tanto, que no se integra, porque los iberoamericanos se han integrado en España desde siempre, pero claro, debido a la inmigración masiva de los últimos tiempos, pues se han creado bolsas enormes en ciertos barrios donde efectivamente pues han reproducido estas bandas que también están en sus países de origen. O sea, que no son un invento de aquí, son algo que también podemos ver ahí. Bueno, pues ante este simple análisis, que es que la inmigración masiva, como siempre, es un problema y provoca un montón de problemas, el silencio y el taparlo del Gobierno de Madrid es por un motivo electoral, porque piensa que poner de manifiesto que está pasando esto pues va a alienar de alguna manera el voto de los iberoamericanos respecto al Partido Popular. Yo creo que el cálculo en sí, aparte de ser erróneo, porque ya he defendido antes la importancia que le doy a la verdad, y si la verdad es que esto está pasando, esto hay que contarlo y hay que contarlo con todo lujo de señales, es decir, como tú has dicho, quiénes son los verdaderos protagonistas, pero aparte de ello, aparte de ser inmoral o ocultar la verdad, es también poco inteligente desde un punto de vista político, porque lo que más quiere un iberoamericano integrado, un iberoamericano que trabaja aquí desde hace años, que tiene ya pues hecha su familia, su vida aquí, lo que menos quiere es que le identifiquen, que le asimilen con estos grupos de delincuentes, por motivos obvios. Ninguno queremos ser asimilado o en nuestras semejanzas con un grupo de delincuentes u otro. Y por lo tanto, el más interesado en que estos grupos de delincuentes se les combata y en última instancia, si no hay más remedio, se les expulse, se les deporte, es precisamente el votante inteligente, el votante integrado iberoamericano que sabe esto. Esto no lo capta, sin embargo, el Gobierno de Madrid, por lo tanto recurre a este procedimiento tan burdo de ocultarlo, decir que no hay problemas, decir que los problemas son otros. La violencia multicultural se produce allí donde hay multiculturalismo y hoy en día eso afecta a toda Europa. Hace 6, 7, 8 años veíamos lo que pasaba en Francia, en Alemania, en Bélgica, y decíamos, bueno, esto le está pasando a ellos, pero aquí aún no pasa si ponemos freno, decíamos algunos, a esta invasión. No solo nos ha puesto freno, sino que se ha promocionado para que la invasión haya sido como ha sido y sigue siendo de millones de extranjeros, y evidentemente el multiculturalismo lleva a esto, pero lleva a esto no solo en Madrid. En todas las ciudades españolas donde hay una invasión inmigratoria, suceden episodios de violencia. Solo se libran aquellas que no han tenido esta invasión que se sube por todas partes. En Baleares ya no hay prácticamente ningún pueblo, por pequeño que sea, que no se libre de apuñalamientos, de agresiones, de tal. Y son cometidos en su inmensa mayoría por extranjeros, allí sobre todo por magrebíes. Esta es la realidad y ante eso hay una solución. Desde luego la solución, muy bien decías, Ferrandis, desgraciadamente no viene por parte de las fuerzas y cuerpos seguridad del Estado, porque tienen un modelo policial desfasado, no actualizado a la nueva delincuencia que estamos sufriendo en España. Y órdenes, tienen órdenes. Órdenes, pero es que además el modelo policial debe cambiar también para hacer frente a esto. La única solución, efectivamente, no solo es poner freno, sino empezar a deportar y a sacar a todos aquellos elementos que impiden la pacífica convivencia de los españoles. Y lo que no puede ser es aceptar una inmigración que no se integra. Y no se puede integrar si viene en masa y de forma descontrolada. Con lo cual es un problemón que es, yo creo que el más grave problema inmediato, también a medio plazo y a largo plazo. El tema de la invasión inmigratoria, que puede acabar con nuestra forma de vivir y con la nación que conocemos. Por eso es tan importante ponerle freno. Y la única solución tiene que ser radical. Si no hay una solución radical, es decir, deportaciones, no hay solución. La cuestión de la remigración empieza a ser ya una evidencia en toda Europa. No sé, el Reino Unido o Bélgica han tomado medidas que son en realidad una invitación a la remigración, de no prolongar sine die y de forma vitalicia los subsidios de desempleo, por ejemplo. Claro. Oiga, no pasa nada. O sea, los nuestros que se fueron a... Los nuestros o los italianos o los portugueses, vamos, que en los años 50 y 60 se marcharon a Alemania, a Suiza, a Francia a trabajar, pues cuando se acabó aquello volvieron y andando. Y no pasa nada.
Es que hace unos años decíamos aún, hay que parar esto, fronteras seguras. Es que ahora ya eso ya no sirve, ya no solo puede ser eso, ahora ya hay que sacar a lo que está aquí dentro. Efectivamente. Y cuando hay alguien que lo hace con firmeza, es decir, primero no van a entrar más y después van a salir los que están dentro, los progres de su país se enfrentan violentamente e incluso atacan a la policía. Eso está pasando en Estados Unidos. Y está pasando en Oye, Francia. pero que eso también es mentira, porque resulta que el que más deportó fue Obama. Ya. Claro, pero calladito. Pero es el discurso. Las municipales francesas, por cierto, en este sentido han sido interesantísimas, ¿eh? Porque realmente el mundo, digamos, nacido de la inmigración, como se le llama allí, ya es específicamente un país que vota de una forma concreta, que es la forma contraria a la que vota el país de cepa de toda la vida franceses. Son sociedades rotas. Pusiste una publicación en X que lo dejaba perfectamente claro, hace 2 días, lo que había pasado en Marsella, efectivamente. En Marsella, sí, sí. Que lo vimos aquí. En París también se ve, ¿no? Muy bien en París, sobre todo porque toda la zona este son esos pisos que ha comprado el ayuntamiento para convertirlos en viviendas de protección social y cuyos principales inquilinos son siempre inmigrantes. Entonces ves toda la periferia, sobre todo sureste de París, y en Marsella es al revés, es el oeste-noroeste, partido en 2, ¿eh? Son sociedades rotas, pues ya sabe usted lo que hay. Y eso y la pública, hay que irse ya, y además vamos retrasadísimos. Y claro, de María Jesús Montero. Eso. María Jesús Montero que se rebaja a presentarse como candidata. Wonder Woman. Sí. Yo lo que he oído que ha dicho es de superhéroe. Es una cosa impresionante. La Mujer Maravilla. Bueno, sí. Para poder soportar mejor estas cosas, Montes de Galicia. O sea, no lo dude, ¿eh? De verdad, cuando usted se sienta atribulado y tal, y, España cómo está, España está fenomenal. El problema es el gobierno. Pero España está fenomenal y tiene que usted ir a Montes de Galicia para comprobarlo. Cocina gallega de toda la vida, con sus colores, sus sabores, sus aromas, esa pinta que tiene todo, pero dando una vuelta desde el punto de vista de la elaboración gastronómica, modernizándola, haciéndola mucho más atractiva, con un servicio extraordinario, con todo en su punto siempre. Está poniendo en la cuartera una cara. Corucho, un corucho. El otro día que fui a comer allí, probé uno. Lo he probado en mi vida. Es como un rodaballo vestido de Armani. Qué o sea, bueno. pero bien, ¿no? Finísimo una cosa. Y mira que yo soy poco de pez. Pero una cosa extraordinaria. Montes de Galicia, de verdad que no se lo puede perder. Además, zona anti-Almeida, puedo llegar y aparcar sin ningún problema. No hay ninguna cámara que le filme, ningún guardia que le persiga. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, en Madrid. Nos vamos a la publicidad. Y a la vuelta, María Jesús Montero. 23-16, 22-16 en Canarias, hay elecciones andaluzas. No sé por qué toda la prensa política habitual se ha puesto de acuerdo en decir que son la madre de todas las elecciones. Estas cosas que sacan los periodistas, así, en fin. Me imagino que es para que alguien les haga caso. Bueno. ¿Y qué? Hombre, pues que el Partido Socialista presenta como candidata a una de las personas más odiadas de España, pero sin ninguna duda, que es María Jesús Montero. Lo cojas por donde lo cojas. En fin, ella ha dimitido, evidentemente, como ministra para centrarse en la campaña. Ya veremos lo que dura. Y enfrente está Juanma Moreno Bonilla, al que yo creo que jamás se le podía haber puesto un candidato mejor enfrente. Gloria Sacristán nos cuenta lo fundamental del asunto. El adelanto electoral en Andalucía ha afectado de lleno al gobierno. Sánchez se queda sin uno de sus pesos pesados. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se ha despedido emocionada de su último Consejo de Ministros. La candidata del PSOE a liderar la Junta abandonará el Ejecutivo en los próximos días. Algunas voces aseguran que su dimisión se producirá el próximo viernes. Ha sido una sorpresa para el Gobierno este adelanto electoral, ya que los comicios se esperaban para el mes de junio. La salida de Montero supone cambios en el Ejecutivo, pero de momento es un misterio quién sustituirá uno de los pesos pesados del Gobierno y mano derecha de Pedro Sánchez. Tras conocer el adelanto, Montero ha llamado a la movilización para que la gente salga a votar el próximo 17 de mayo. Procurar una gran movilización que va a ser abrumadora, que electoralmente yo creo que se va a expresar pues toda la convicción
de los ciudadanos de Andalucía, de que los tesoros más importantes que tenemos son la educación pública, la sanidad pública, la respuesta a la vivienda. Lo que sí está claro es que Montero sale del gobierno sin haber presentado los presupuestos. Ay, bueno, pues efectivamente, ¿no? Creo que ahí ha estado todo el trabajo que hemos hecho, pero que tengo la certeza absoluta que la persona que me sustituya lo tomará y seguirá, ¿no?, con esta tarea tan difícil. En cualquier caso, el PSOE volverá a medir sus fuerzas con el PP después de 3 elecciones autonómicas en los que los populares han salido reforzados. Preguntado Juanma Moreno sobre si pactaría con el PSOE, el presidente andaluz no ha dado un no rotundo. Cree poco probable que Montero le haga una propuesta y confía en poder reeditar su mayoría para no tener que depender de Vox. Yo he pactado cosas con el Partido Socialista en el pasado, bueno, en el Partido Socialista de Juan Espada. Depende de la persona, ¿no? Creo muy poco probable que la mano derecha del señor Sánchez, la sanchista más férrea que tenemos ahora mismo en el país, que es la señora Montero, dudo que me haga propuestas de esa índole. Se tiene que hablar cuando hay que hablar y por tanto no me voy a negar. Lo que no digo es que nosotros tengamos que estar obsesionados con Vox. Vox es una fuerza política distinta al PP. ¡Hombre! Qué fina perspicacia. La de Juanma Moreno siempre tan acertado. Bueno, el caso Montero se complica además por cuestiones de corrupción. No sé cuántas veces ha puesto la mano en el fuego por alguien y la unidad de grandes quemados ya no se cabe, porque es que es una detrás de otra. Ahora el famoso número 3 de esta señora. Vamos a verlo y enseguida abrimos debate sobre la cuestión. La UDEF ha registrado la vivienda del que fuera número 3 de María Jesús Montero, José Antonio Marco San Juan. Sobre él pesa una querella de anticorrupción por un delito de cohecho. Según las pesquisas, San Juan cobró supuestamente comisiones ilegales de empresarios a cambio de archivar pleitos fiscales. El registro se produjo el pasado 11 de febrero en su vivienda de Valladolid, ubicada, por cierto, en una de las zonas residenciales de mayor poder adquisitivo de la ciudad. Los agentes incautaron dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento y documentos en papel. Ahora se centran en reconstruir el flujo del dinero que supuestamente se pagó de forma irregular, es decir, de dónde salió, por dónde pasó y a quién acabó llegando. Buscan también pruebas que demuestren si realmente se cobraron estas comisiones ilegales y si ese dinero se repartió entre varias personas, por lo que también tratan de descubrir si hay más implicados en estas operaciones. Hace unos meses, un empresario alzó la voz y acusó a Marco San Juan de haber cobrado más de 100.000 euros en sobres a cambio de anular multas de Hacienda. Unas entregas de dinero que se habrían producido supuestamente en la cafetería de un hotel muy próximo al despacho de San Juan. Sin embargo, a pesar de los indicios y de la investigación que los agentes llevan sobre él, Montero no dudó ni un segundo en poner la mano en el fuego por San Juan. No es el número 3 del Ministerio de Hacienda, es un funcionario de carrera que lleva más de 30 años trabajando en el Ministerio, que ha sido inspector de Hacienda y que ha sido cargo público con el Partido Popular. Es mentira que haya tenido ningún tipo de comisión. Una férrea defensa que podría quedar en papel mojado con los registros en casa de San Juan. El delito por el que se le acusa está penado con hasta 6 años de cárcel. Es un panorama, ¿eh? Es un paisaje. Tela marinera. Es que, a ver, María Jesús Montero es la candidata de una organización criminal. Esto hay que decirlo así. Es la vicepresidenta del gobierno más corrupto de la historia. Está implicada directamente en muchos casos de corrupción, de la inmensa cantidad que rodean a Pedro Sánchez. Y curiosamente, que es la peor candidata que puede haber, pero es la que mejor valoración tiene de ella misma, porque las declaraciones que ha hecho a presentar su candidatura, que además habla en tercera persona refiriéndose a ella. Entonces, habla en tercera persona diciendo que Luego lo veremos, efectivamente. No, pero es que es algo impresionante. O sea, yo nunca había visto nada igual. Entonces, una candidata que ella se cree que es la mejor del mundo, que dice que es la mujer más poderosa, ella misma, de la historia de la democracia, y que, oye, andaluces, que qué suerte tenéis, que mira, me voy a rebajar a presentarme candidata a las elecciones de vuestra región. Y estamos hablando de María Jesús Montero, una señora que no ha presentado ni siquiera los presupuestos, por cierto, una medida anticonstitucional, pero como en este país la Constitución, después de tener un tribunal constitucional, que también se lo ha cargado Pedro Sánchez, pues la Constitución es papel mojado, no ha presentado presupuestos,
es la vicepresidenta del Gobierno de la corrupción, es la candidata de una organización criminal. Veremos los casos que además afectan a su propio ministerio, como ya empieza a salir ese número 3, y ahí la tienen de candidata a la Junta de Andalucía. También demuestra desconexión total entre la cúpula sanchista y la realidad del pueblo, porque hay que tener muchas narices para que con la que está cayendo envíes de candidata a esta señora, con lo cual es algo asfixiante. Por cierto, la señora no deja el acta de diputada. No. Eso es importante también, ¿eh? El acta de diputada la mantiene. Esta señora que dice de sí misma que es tan poderosa está sesgada, se ha equivocado. No es ella la poderosa, la ministra de Hacienda es la poderosa. Desde el momento en que deja de ser ministra de Hacienda, todo su poder se ha ido al guano y más que se irá, porque esta señora se ha limitado a cumplir las órdenes que le ha dado el presidente del gobierno. Tú, médico, ahora te quiero de ministra de Hacienda y vamos a ver si elevamos 97 impuestos o incrementamos los tipos de algunos de ellos para presionar más a la sociedad, para obtener más recursos que, paralelamente a la emisión de la deuda, para obtener más recursos, nos sirvan para enriquecernos, que no para hacer el mantenimiento de las vías de comunicación. Es decir, estaba perfectamente al tanto de la situación, se ha limitado a obedecer a su jefe durante estos años y ahora le va a obedecer también para pasar a la oposición en Andalucía, porque es evidente que, a menos que realmente consientan en un fraude masivo en el voto por correo, que tampoco va a poder ser suficiente, va a pasar a la oposición. Y se va a quedar muy tranquila, pero ya no como la mujer más poderosa de España, sino como la Mindundi que es. Yo creo que ha dicho José Ramón algo muy importante, porque es la mujer que ha sido el brazo ejecutor de las casi 100 subidas de impuestos que están asfixiando a día de hoy a los españoles. Es el brazo ejecutor que ha ido retrasando, precisamente para aumentar esa recaudación tributaria, las medidas a tomar cada vez que ha habido una subida de los precios de la energía. Es decir, yo creo que los andaluces saben que reciben a una persona que los ha estado esquilmando durante todo el tiempo que ha formado parte del gobierno de España, que eso creo que realmente es lo que sufren los españoles, porque es muy difícil hacer al español sensible de lo que implica no haber presentado los presupuestos o no haber cumplido con esa obligación constitucional de presentarlos. Pero desde luego lo que todo el mundo tiene claro es que el 40% de aumento de la recaudación la hemos pagado entre todos, seamos en Andalucía, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. Bueno, pues ese artífice de esa subida de impuestos, de que las clases medias no puedan acceder a la vivienda, de que los españoles no lleguen a fin de mes, de que los transportistas vayan a decidir parar porque no les compensa hacer los transportes, esta es la señora que el Partido Socialista considera que es su mejor exponente, no lo dudo, para presentarse a las elecciones andaluzas. Lo que dudo es que vaya a tener un respaldo mayoritario. Y luego, con respecto al adelanto de elecciones de Moreno Bonilla, que yo creo que, o a la convocatoria de elecciones, yo creo que también hay que quitar un poco, ¿no?, de todos estos mensajes. No, es que a Moreno Bonilla le tocaba convocar elecciones, que 2 semanas, que adelantan si no me equivoco, 15 días. Es decir, se vende como una estrategia el que ha convocado las elecciones, no, perdón, ha convocado las elecciones porque le ha tocado convocar elecciones y no ha querido esperar a la visita del Papa, no sea que nos recuerde aquello que el aborto es un pecado mortal y que hay que combatirlo y que no se puede apoyar a un partido que explícitamente defiende el aborto. Este es el único motivo por el que Moreno Bonilla ha adelantado 15 días las elecciones con respecto al calendario. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su sitio. Tenemos un candidato del Partido Popular que no tiene más remedio que ir a elecciones y una candidata del Partido Socialista que todos nuestros espectadores que nos vean desde Andalucía saben que es la artífice de la asfixia económica y de la asfixia impositiva que ahora mismo estamos sufriendo todos los españoles. ¿Cómo ves el personaje, Por cierto, Miguel Ángel? el modelo de financiación que aprobó María Jesús Montero perjudica a Andalucía en beneficio de Cataluña. Sí, claro. Exacto. ¿Puede presentarse así? ¿Cómo ves, A Wonder Woman, que perjudica a los andaluces, pero favorece a Cataluña, a la Cataluña separatista. Yo es que creo que realmente, bueno, estas declaraciones de ella son simplemente una de las típicas estrategias mentales que tiene uno para cuando se siente en inferioridad, pues ponerse por arriba, ¿no? Entonces te vas muy por arriba, te pones exageradamente por arriba y demuestras que por lo tanto... A ver si las podemos escuchar, las vamos a tener enseguida, ¿verdad, Raquel? Venga, fenomenal. Sí, sigue. Sí, pues eso, simplemente es eso, demuestra este complejo de inferioridad, ¿no?, que se llama. La cuestión es que
ese complejo de inferioridad, que en este caso no es complejo, que es captación de su inferioridad, es contacto con la realidad de su inferioridad, a mí me preocupa por lo siguiente: un PSOE con unos resultados muy malos por todo lo que habéis dicho de ella, y porque es una candidata es mala, y porque bueno, pues se libra de ella Sánchez mandándola para Andalucía. Un PSOE con unos resultados muy bajos favorece una mayoría absoluta del PP. Y una mayoría absoluta del PP, concretamente del PP de Juanma Moreno, o sea, del PP más parecido al PSOE, lo cual, por cierto, también le va a dificultar a ella conseguir votos, porque los socialistas se van a dividir entre Juanma Moreno y ella. Ese PP tan identificado con el PSOE, que sea el único PP que consigue una mayoría absoluta, porque como ya hemos visto en las últimas 3 elecciones autonómicas, el PP es incapaz de conseguir mayorías absolutas ya en España por sí solo. Que sea justo ese, creo que lanza un mensaje terrible al resto del PP, lanza un mensaje muy equivocado al país como tal, y por lo tanto a mí me preocupa realmente, ahora ya queda claro que no lo digo irónicamente, me preocupa realmente lo mala candidata que es. Yo creo que lo deseable para que las cosas dejen de ser tan absurdas en España y estemos una y otra vez hablando simplemente sobre si alguien rompe por WhatsApp con su novia o si alguien tiene asesores políticos o no, es que el PP por fin asuma la realidad de que él solo no va a gobernar, ni España, ni la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, probablemente todas, y que por lo tanto lo que tiene que hacer es aceptar que hay una masa enorme de votantes que están ahora con Vox. Y solo cuando capte esto empezaremos ya a hablar de qué, en qué cosas se puede estar en común y en qué cosas se pueden discrepar, porque son dos partidos distintos. Pero mientras que no se empieza a hablar de esto, de los programas electorales concretos, y yo de esto no lo oigo en los medios, yo me pongo en los medios y veo que se critica mucho a Vox, pero no por sus propuestas. No se les critica esta medida o la otra, no se discuten, no se dan datos, no se dan ejemplos de otros países donde se hayan aplicado. No, es solamente esta especie de basurilla periodística, ¿no? Igual que había telebasura, pues ahora hay un periodismo basura de, ay, mira, es que este cortó por WhatsApp con su novia, tal. O sea, cosas absolutamente absurdas. Hasta que no dejemos todo eso y empecemos a discutir de esto, no tendremos solución, por supuesto, para las comunidades autónomas implicadas, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Andalucía, ni tampoco para España. Es el tipo de candidato para un país donde el poder no considera adulto al pueblo. Es la impresión que me da. Y por cierto, los medios creo que están cooperando, porque medios mayoritarios, porque lo que hacen es poner en escena un circo que en realidad es enteramente insignificante, es irrelevante, nada de lo que están discutiendo va a ningún lado. Mientras tanto, el país está a la deriva, Marruecos está amenazando, y aquí... Sí, a mí me da pena por el periodismo, pero me da pena también por el país, o sea, por España. Porque tengamos ahora ese nivel de discusión, con los problemas que tenemos, que nuestra discusión no sea, y es una discusión, insisto, intelectualmente interesante, porque nadie tiene la verdad absoluta, y habrá que ver qué motivos tienen unos, qué medidas son mejores, hasta dónde tienen que llegar. Hablábamos antes, por ejemplo, de las deportaciones, pues hasta dónde tienen que llegar. Ya el PP ha empezado a decir que a lo mejor es verdad que la inmigración masiva no es una cosa tan buena y que el Madrid de todos los acentos, pues a lo mejor no tiene que tener todavía más acentos, que dice Ayuso, y que a lo mejor, vale, pues ya sigamos esa discusión y veamos hasta dónde y analicemos, pues eso, cuando la inmigración masiva, cuando la inmigración que no se ha insertado, por supuesto, cuando la delincuencial, pues hablemos de eso, pero es que es un tema de verdad que daría también para encendidas diatribas y daría además para enfadarse todo lo que uno quiera, si es que lo que quieren es enfadarse, pero hablar de, insisto, en la campaña electoral, por si alguien no lo ha oído, que tiene suerte, en la campaña electoral de Castilla y León se llegó a hablar de si un candidato había cortado con su novia por WhatsApp. Y además se contaba con acentos de indignación moral. Sí. O sea, de verdad no se puede ser más ridículo, por favor. O sea, es terrible. Es terrible, ya digo, es lo que antes decíamos telebasura, pues ya se ha expandido y ahora es ya periodismo basura. De todas formas, lo que dices, Miguel Ángel, me ha hecho pensar como si los anteriores candidatos hubieran sido mejores. Vamos a hacer un repaso de quiénes hemos tenido de candidatos del Partido Socialista. Hemos tenido en Extremadura al que ha conseguido la plaza para el hermano de Pedro Sánchez. Bueno, pero es decir, un candidato deplorable. Malos resultados del Partido Socialista.
Hemos tenido a Pilar Alegría, la cómplice de las juergas de Ábalos en el parador de Teruel y que se reunió con, ¿cómo se llama este otro? La cena... Salazar, hombre. Con Salazar el se reúne. Salazar, Es que decir, se marchó a o sea, Argentina. candidata también mala mala donde las haya. Hemos tenido al de Castilla y León absolutamente desconocido, un candidato que por lo menos en el resto de España, no sé lo que le conocían en Castilla y León, pero en el resto de España no le conocíamos nada. No ha sido un candidato que haya destacado por nada. Pero qué aguardiente hay en Soria, Lo que está claro es que el Partido Socialista no tiene un buen candidato. Entonces, estando de acuerdo contigo en que es probable, yo creo que las 3 elecciones anteriores demuestran que desgraciadamente, tampoco hay tanta diferencia con los candidatos del Partido Socialista, independientemente que sean un poco mejores o un poco peores. Nadie entendemos cómo no se ha descalabrado el Partido Socialista y con toda la que está cayendo no ha caído todavía más bajo. Y ahí a lo mejor tendríamos que pensar un poco, ¿no? ¿Por qué todavía no hay tanta gente que sigue confiando en el Partido Socialista? Yo eso también lo cuento en el libro, ¿ves? El tema del efecto religión de la izquierda. Identitario. Es una cosa... Yo me harto de decirlo. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros creemos en la libertad individual y, por tanto, cuando un partido político te defrauda, te vas a otros, aunque luego te vayas a los medios de comunicación, lo critiques y demás. Lo que sí que tenemos claro es que cuando una ideología o un partido político nos defrauda, nos vamos. El socialista, a pesar de que las personas le defrauden, sigue confiando porque es identitario, lo dicen muchos diputados. Yo no me iré del Partido Socialista nunca, y lo decía Felipe González. A lo Ni mejor siquiera no con voto. María Jesús Montero. Ni siquiera con las María declaraciones Jesús estas que están causando, por si usted no las ha visto, son estas. A ver. Y esto en política es bastante inusual. Una persona que tiene grandes responsabilidades en el Gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, que ha tenido responsabilidades que, en definitiva, han supuesto más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, dejando sus cargos institucionales y apostando por Andalucía. No sabe usted lo peor, que luego decía, y esto hay que ponerlo en valor. O sea, no cabe un tópico más, ¿verdad? Encima, toma ya. Pero que tú la escuchas, y dices, está hablando de otra persona. Habla como Maradona, habla en tercera persona. Pero habla en tercera persona, pero es ella, ¿sabes? Está hablando de ella misma. Claro, decía antes, bueno, pues es que no dejan, hay diputados y cargos que no se van del PSOE. Hombre, claro. ¿Tú sabes la organización para el latrocinio, que es el Partido Socialista? Hombre, claro. Ahí están todos mirando qué hay de lo mío. No se mueve nadie. Y el que se mueve, ojo, a ver dónde acaba. A mí me parece que esto es extremadamente preocupante, desde un punto de vista psicológico. Es decir, ninguna persona normal habla así de sí misma. Quiero decir, ninguna persona que esté en sus cabales y que tenga un concepto eminentemente objetivo del valor personal, etcétera. Claro, que yo no me imagino, no sea Fraga hablando así, o Esperanza Aguirre, cuando era la tercera autoridad del Estado, hablando así. A ver, José o sea, Javier, que la gente tiene un problema en la cabeza, como Pedro. No te puedes sorprender precisamente porque el presidente es Pedro Sánchez. Ya no, si no digo que gana de goleada a no digo María que me Jesús Montero. sorprenda, digo que me inquieta. No te inquiete porque estamos con un gobierno donde... Bueno, inquietar, que es la que me cobra el IVA que 3 meses. Pero no te inquiete porque ya te están robando ya hace tiempo. No te puedes inquietar a estas alturas. Hay que inquietarse si dijéramos, es que estos tíos van a volver a ganar. Entonces sí que es inquietante. Pero no lo van a hacer, van a perder. Estoy seguro. ¿Están poniendo los medios para volver a ganar? Harán y lo lo que estamos sea. viendo, y aquí nadie parece poner los pies en pared, porque esta inmigración monstruosamente acelerada, hay algunos que tenemos espera un momento, los dos con la pies, concesión los brazos, inmediata las subsiguiente piernas en pared. de la capacidad de voto, es exactamente lo que es necesario para incrementar su peso específico en las votaciones, más el fraude del voto por correo, de los que los antecedentes norteamericanos, insisto, son clarísimos y todos los conocemos. ¿Y aquí quién está protestando enérgicamente? Nosotros. Y eso tengo que decírtelo. Aparte de Vox, quiero decir, el PP está en un silencio absoluto porque como son turnistas, les da igual, si no ganamos ahora, ganaremos luego, total, ganamos casi lo mismo. Efectivamente, en la lucha contra todas estas barbaridades del gobierno solo estamos nosotros. Y esto es así. Atentos al asunto Salazar. Salazar ha ido a Argentina. Dicen que a cantar tangos, no es verdad. Argentina se ha convertido en el lugar donde mayor número
de personas se han nacionalizado españolas por la ley de esta de los abuelos rojos, la ley del abuelo rojo, que es una cosa alucinante. Este tío estuvo con la cosa de la gestión del voto por correo, no sé cuántos. Están preparando algo muy sucio con toda seguridad, porque lo estamos viendo. Y aquí Miguel Tellado cantando, silbando el puente sobre el río Kwai. Bueno, esa no, cualquier otra, gallega. Ojo al asunto, porque empieza a oler todo muy mal. Y peor que era. Vamos a ver lo de Adamuz. Vamos a la publi, si os parece, que hay que hacer una última pausa. Y hablando de desfachatez, lo de Montero es inaceptable, pero cuando hay 46 muertos, uno no puede comparecer. A mí es lo que me irrita, Jorge Campos. Yo entiendo que para ser diputado hace falta un cierto temperamento, que yo no tengo. Pero yo habría sido incapaz de ver a ese tío ahí sentado sin levantarme a agarrarle por las solapas. Y ahí lo dejo para que no me metan en la cárcel. O sea, es inaceptable. Totalmente. ¿Cómo se puede ser tan chulo? Con 46 españoles muertos. No se entera usted de lo que ha pasado, ¿no? Pues espérese después de la publi y se indignará tanto o más que yo. Enseguida. ¿Tienes problemas para conciliar el sueño? ¿Te despiertas varias veces por las noches y te levantas cansado? Dormir mal afecta a tu estado de ánimo y a tu salud. Vago Relax. Este dispositivo portátil va a ayudarte a recuperar el descanso que necesitas, estimulando de forma no invasiva el nervio vago. ¿Cómo lo hace? Muy fácil, tan solo colocando 2 pincitas en los lóbulos de la oreja y en sesiones de 20 minutos vas a conseguir estimular este nervio clave en la regulación del estrés y la relajación. No lo dudes, si quieres tener un sueño reparador, llama al 973-0101. Vago Relax, 973-0101. Tu salud te lo agradecerá. ...23:44, 22:44 en Canarias... ...y vamos a la comisión de investigación del accidente de Adamuz... ...donde hoy comparecía el máximo responsable de Adif. Y ha sido una auténtica vergüenza. Ha sido una auténtica vergüenza. Vamos a ver la información que nos la sirve Marina Neila y ahora comentamos. En plena investigación del accidente de Adamuz, siguen saliendo a la luz posibles irregularidades como esta. Los investigadores del trágico siniestro descubrieron que las cajas negras de los 2 trenes se etiquetaron al revés. El número de registro del Albia era el de Lirio y viceversa. Este hecho podría ser clave en un posible proceso penal porque cualquier defensa podría cuestionar los datos extraídos como pruebas. Además, Adif ha localizado traviesas dañadas a 1 kilómetro del lugar del accidente. Presentan golpes y restos metálicos que podrían haberse producido por el roce de los trenes, quizá por un problema en la nivelación de la vía. Sin embargo, la empresa pública no explica cómo ni cuándo se produjeron estos daños, ni si se detectaron en inspecciones previas. Conviene recordar que Adif aporta ahora estas pruebas que pueden ser clave para aclarar responsabilidades, al mismo tiempo que se llevó 42 metros de la vía sin autorización judicial. Su presidente ha negado en su comparecencia en el Congreso que hayan modificado informes ni ocultado pruebas y dice que es una infamia afirmarlo. Todo el que diga a partir esto que es una prueba y que Adif no solo ha recogido pruebas sino que las ha ocultado es una infamia. Ocultar pruebas es un delito, sí señor Palencia, es un delito. Y yo no he visto ningún papel que hayamos tenido ninguna instrucción de un delito. Fíjese, el único papel pone posible irregularidad. Mientras no se determinan las responsabilidades en Adamuz, el caos y las incidencias en la red ferroviaria española continúan. Adif ha detectado una fisura grave en la línea de Valencia, obligando a los trenes a circular a un máximo de 30 km por hora en el tramo afectado. Además, en la línea entre Córdoba y Sevilla, un AVE se ha quedado parado a la altura del Hora del Río, a oscuras, sin aire acondicionado y con las puertas cerradas debido a una avería eléctrica. Estabas contando, Jorge, que ha hablado muy poquito tiempo hasta las preguntas y luego empezó a sacar un... Sí. Según nos ha comentado nuestra compañera Karina Mejías, que es la portavoz en la Comisión de Transportes, y que, por cierto, aprovecho para saludarla porque me han escrito que tanto Karina Mejías como Blanca Armario, su compañera, están viendo el programa porque son
son fieles seguidoras de este programa del Gato al Agua. Pues Karina Mejías ha explicado que este señor ha hablado 10 minutos, solo ha hablado 10 minutos, y después ha dicho, no, yo es que estoy preparado para todas las preguntas que quieran hacerme. Y a las preguntas que se le ha hecho, que el hombre venía, pues, ha hecho una apariencia de documentación, como ha salido aquí en las imágenes, ha dicho que todo eran mentiras, bulos de la fachosfera, incluso en temas como los 42 metros de vía desaparecida, que dice que sí, claro, se lo llevaron, pero porque tenían una autorización tácita. Ya me dirán ustedes qué es una autorización tácita. ¿No? Que no te lo habían prohibido expresamente. Claro, cuando la juez que está llevando ahora el tema es la que ha denunciado que había desaparecido 42 metros de vía. Dice, no, es que el anterior no, pues no había dicho nada. Entonces se llevaron los 42 metros de vía. O sea, si yo no te digo, no me claves una navaja en las canillas, puedes clavar una navaja en las canillas. Está bien. Pero lo que es un despropósito, y es gravísimo, es que estamos hablando de un accidente donde han muerto 46 personas, y que el responsable de Adif, de los que tienen la responsabilidad del mantenimiento, vayan a una comisión del Congreso de los Diputados a mentir descaradamente, con una chulería impresionante, y a decir que todo es mentira. Cuando en cualquier país normal este señor ya tendría que haber estado cesado, y no solo cesado de su cargo político, sino también a disposición judicial para ver qué responsabilidades penales pueden tener, incluso el ministro. Pues no, aquí estamos en una situación donde viene este señor con su inmensa chulería, dice que todo es mentira y ahí está tan tranquilo, igual que el ministro. Esta es la gravedad del asunto, que tenemos unas infraestructuras ferroviarias que dan lástima, ya no solo ferroviarias, el tema de las carreteras es gravísimo también, el funcionamiento de AENA es terrible, todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Transportes es digno de un país del tercer mundo, pero sus máximos dirigentes salen ahí con toda la cara del mundo y salen a decir que ellos están haciendo fantástico y que todo es mentira de lo que dice la gente. José Ramón, Ana. Es sorprendente, vamos a ver, sería sorprendente si fuera la primera vez, pero es el estándar. Es decir, el comportamiento de los responsables de los servicios públicos críticos es siempre así. Y es siempre así porque los eligen para que, dado el caso, se comporten así. Y llegado el caso, efectivamente lo hacen. Es decir, está todo previsto desde el principio. Aquí no hay ninguna duda. Nosotros vamos a utilizar los recursos del Estado para enriquecernos. Lo vamos a hacer de la manera que sea posible. Y si nos descubren, ya veremos. Pero si no nos descubren, nos forraremos con cargo a los recursos del Estado. Recursos que tendríamos que haber destinado al mantenimiento de las vías férreas y de las carreteras o autovías. No lo hemos hecho y se están cayendo a pedazos con las consecuencias de muerte en algunos casos o destrucción de tus bienes en otros. Es decir, cuando tienes un pinchazo a alta velocidad, más que un pinchazo, un reventón a alta velocidad, el riesgo es muy alto. ¿Qué pasa? Que les da exactamente igual porque lo han podido hacer durante 7 años sin ningún tipo de obstáculo y lo van a seguir haciendo. Ahora, en el futuro, y vamos a ver cuándo tienen lugar las elecciones generales. A mí me parece, o sea, por supuesto todo lo que habéis dicho es gravísimo, pero yo quiero insistir en ese otro tren de alta velocidad que está circulando a 30 kilómetros por hora porque hay un defecto en la vía, en un cambio de vía, es decir, muy similar a lo que ha pasado en Adamuz, y he estado leyendo, ¿no?, cuáles son las posibles causas para que se produzca ese defecto, y una de ellas vuelve a ser de nuevo la soldadura de los carriles. Yo de verdad creo que hay que exigir que se informe del estado real de las vías de alta velocidad en toda España. Yo creo que esto empieza ya a no ser un caso aislado y se demuestra que tras años, efectivamente, no solo de falta de inversión, es que si aquí en Valencia ha vuelto a fallar otra soldadura, yo creo que va a haber que empezar a mirar con lupa todos los contratos que se han hecho para la realización de esas soldaduras. Acordaros que está encima de la mesa el que una soldadura se había hecho como si fuera, o se había anotado que se había hecho como si fuera entre dos trozos de carriles nuevos, cuando la realidad es que era entre un carril nuevo y un carril antiguo, y con posterioridad al accidente se cambia la casilla de esa anotación, que es en donde se produjo exactamente el accidente. 2 errores en las vías de alta velocidad, uno con consecuencias mortales, otro hemos asumido que el tren de alta velocidad baje a 30 kilómetros por hora para no poner en peligro la vida de los pasajeros.
yo creo que es el momento de poner encima de la mesa este tema, de exigir responsabilidades al ministro y que se dé información de todas las vías, y si hay que interrumpir el tráfico de alta velocidad y se tiene que enterar toda Europa, habrá que interrumpirlo, pero no podemos permitir que se sigan jugando las vidas de los pasajeros. A mí lo que me llama la atención, Miguel Ángel, es la reacción del responsable técnico de la infraestructura, porque no reacciona así. Es decir, es la chulería. Porque y es la provocación política. Es decir, tú me estás a mí reprochando esto que ha pasado, no porque te interesen los muertos, sino porque eres un fascista. Y yo te voy a tratar como tal, es decir, con desprecio. Es el final de la democracia, simplemente claro. Se acabó. Y del respeto mínimo a la realidad. O sea, no hay cuestiones técnicas detrás, como las que estás describiendo tú, sino que lo que hay detrás es simplemente unos fascistas que quieren acceder al gobierno, que quieren aprovecharse de los accidentes. Es una manera de razonar, pues eso, en parte podríamos considerarlo muy infantil, ¿no? Todos son bandos, todo es quién le dijo que a quién. Por otra parte, el periodismo que hemos descrito antes va justo de esto. O sea, que alimenta también una sociedad que está preocupada en eso, en quién dice que a quién, cómo se lo dice, y no en la realidad. La realidad indudable es esta. Tenemos unas infraestructuras cuando el Estado está empalmando también con el asunto anterior, ¿no? El de la ministra de Hacienda. Cuando el Estado está recaudando cifras récord, como nunca había recaudado, ¿no? Cifras absolutamente crecientes año tras año, no han dejado de crecer la cantidad de dinero que tiene el Estado. En este momento en el que las cosas van así para el Estado, las infraestructuras del Estado están ruinosas. Están en un estado que nunca hubiéramos imaginado, que nunca hubiéramos pensado siquiera posible, porque por suerte veníamos de un país que en ciertas cosas había alcanzado unos estándares de una cierta, pues bueno, prosperidad. Eso ahora ya lo estamos olvidando y ya nuestros trenes de alta velocidad son de 30 km por hora. Nuestros trenes, que era la infraestructura más segura de todas, nos decían, bueno, pues ahora son lugares donde se cometen accidentes y una vía empalma con otra y cambian la casilla como estaba y uno se lleva las vías y el otro viene y te responden con chulería cuando le preguntas qué es esto que está pasando. Es decir, la degradación material y por lo tanto también del discurso, porque tienen que ocultar esta degradación material, es impresionante, pero la realidad permanece. Ya digo, ni siquiera vamos a fijarnos en lo que dicen, ni siquiera vamos a fijarnos en lo que argumentan, ni siquiera vamos a fijarnos en si es verdad que hay alguien que se quiere aprovechar del accidente. Lo cierto es que tenemos vías de alta velocidad que van a 30 km por hora. En el momento de máxima recaudación, alguien lo está haciendo muy mal, alguien está robando o alguien está haciendo las dos cosas a la vez. O está dedicando el dinero a otra cosa porque está gestionando de una manera absolutamente lamentable y no según las prioridades de los ciudadanos. Oye, recuerda además que justo antes del accidente de Adamuz, el ministro anunció en el Congreso de los Diputados y en rueda de prensa que iba a aumentar la velocidad de Madrid-Barcelona a 350 km/h. Justo antes, ¿eh? Después ocurrió el accidente y dijo que a 80 por hora. Es decir, no solo está en peligro la vida de los españoles que cogen los trenes, sino es que podía haberse causado una catástrofe no de 40 y pico muertos, sino de cientos y cientos de muertos. Claro, es que el Ministerio de Transportes es lo que algunos llaman la zona cero de la corrupción de Pedro Sánchez. Porque claro, el Ministerio de Transportes, anteriormente gestionado por José Luis Ábalos y posteriormente por Óscar Puente, investigados en las tramas de corrupción, amiguismo, enchufismo, desvío de dineros, contrataciones dudosas, subcontratas a empresas de mantenimiento, que es lo que se está investigando ahora, desvío de dinero, claro, todo lo que no se dedicaba a mantener las infraestructuras. Eso sí, 1.700 millones de euros a los servicios ferroviarios de Egipto, Uzbekistán y Marruecos. Para eso sí que había dinero. Pero mientras, Ábalos y sus amigas, Óscar Puente y sus colegas, en el Ministerio de Transportes desviaban el dinero a una inmensa trama de corrupción. Eso es lo que decimos muy a menudo, que la corrupción mata. Y aquí está el ejemplo. Sí, estamos hablando del ministerio que tiene mayor dotación presupuestaria de todos. Lógicamente, es allá donde van. Ya sabes, no me des, ponme donde haya. Exacto. Sí, sí. ¿Ibas a decir? No, sí, simplemente que la realidad es que esto es así y que
Cuando luego lo explican ellos, dicen, hombre, se reducen las velocidades de los trenes, no, efectivamente, el único problema por el que se reduce la velocidad de los trenes no es por este tipo de fallos, también a veces por inclemencias meteorológicas o por obras. Por eso sería muy importante que comparáramos todo el histórico. Es decir, que comparáramos el histórico de las reducciones de velocidad, que como muy bien ha dicho Jorge, se había prometido aumentar la velocidad de los trenes de alta velocidad en España y sin embargo hemos visto que ha habido que reducir. Y no ha habido que reducir por inclemencias del tiempo, ni ha habido que reducir por renovación de las vías. Ha habido que reducir por falta de seguridad para el tráfico ferroviario. Y esto hay que decirlo todos los días. Hoy los españoles se suben a trenes que tienen la velocidad reducida porque si no se redujera corrían peligro sus vidas. Y esto hay que decírselo todos los días porque hay que hacer que este señor dimita Pedro Sánchez y que vayan al juzgado y sean juzgados por la responsabilidad que tienen. Para que la gente entienda la gravedad de lo que está diciendo. Es como si dijéramos a los españoles que cogen los aviones que miren, vamos a coger un avión, pero vamos a hacer pequeñas escalas porque a lo mejor no llega a destino, se cae el avión. Sí, sí, es así. A ver qué diríamos. Pues esto es lo mismo con los trenes. Sí. Es que es gravísimo el tema. En fin, señores, ahí estamos. Y mientras tanto, sigue habiendo una parte notable del mundo mediático, ciertamente aleccionado, con mucho dinero, que está omitiendo una labor fundamental, que es la de criticar a un señor que merece ser criticado porque objetivamente lo está haciendo mal. Y esto se añade a todo lo que hemos visto. Vamos a ver, el poder solo se pone chulo cuando sabe que va a salir impune. Y esto es la situación ahora mismo. Y es de una gravedad extrema cuando estamos hablando de muertos, de españoles muertos, en fin. Hay que marcharse. Bueno, muchísimas gracias por las torrijas, María Ángeles Serrano, y por el libro. No ha quedado ninguna. Bueno, queda media, literalmente. O sea que, en fin, gracias mil. Y ahora se quedan ustedes con Goles con Parrado, que no les va a llegar torrija, pero bueno, eso que las piden ellos. Jorge Campos, José Ramón Fernández, Miguel Ángel Quintana Plaza. Y permíteme desear una buena Semana Santa y que nos vemos después, en mi caso, después de Semana Santa. Efectivamente, sí, volveré más tarde. Y ya me contarás lo de Inca, la corrida, ¿qué tal? Sí, por supuesto. Goles con Parrado, dentro de un instante, en Radio Libertad, toda la actualidad deportiva. Que descansen.